¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Solo una vuelta más. Se empieza a definir un nuevo país. Fue un volantazo de último momento muy sorpresivo el que ofrece el kirchnerismo, peronismo, el gobierno, en un hecho inédito en los 20 años de kirchnerismo. Cristina cede a su propio deseo y tiene que colocar a un candidato que le dicta el peronismo, que es Massa, que no era su primera preferencia. Este es un hecho inédito. Hay muchísimo para debatir hoy con respecto a qué significa esto en el balance de poder dentro de peronismo, kirchnerismo. Lo que también es válido es hacerse una pregunta. ¿Qué haría Massa presidente que no puede hacer ahora como ministro de Economía? El futuro ya llegó. Massa hoy controla todas las palancas de economía y consulta permanentemente con Cristina. ¿Acaso, si fuera presidente, podría no consultar a Cristina? ¿Podría no estar basado en la opinión de los fuertes bloques que habría, si es que ganan, por supuesto, el kirchnerismo? ¿Podría girar el gobierno hacia un lugar que ahora no puede? Massa tiene realmente ese deseo de girar hacia el centro. Esta película ya la vimos con Alberto Fernández. Alberto Fernández iba a girar el transatlántico peronista kirchnerista hacia el centro y vimos el resultado. Estamos en 120 piso mínimo de inflación y sin haber podido acumular reservas en el Banco Central. ¿Por qué entonces podría hacerlo en el futuro? Grandes preguntas de la singular política argentina. Yo quiero presentar a quienes me acompañan. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Daniel Santa Cruz. Hola Diego, ¿cómo estás? Adrián Ventura. ¿Qué tal? Buenas noches. Manu Jove, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Quiero preguntarle primero a Pablo de León. Anatomía del volantazo. ¿Cómo fueron esas horas en donde Guado de Pedro se autopresentó en sociedad, porque él mismo se presentó? Nadie hace eso sin autorización de Cristina. Y dijo, el candidato soy yo. Y de repente el candidato ya no era de él y horas después ese que iba a ser no es y el peronismo impuso otra fórmula. ¿Qué pasó en el medio? Pablo de León. Vamos a tratar de resumir una semana en 35 segundos, lo cual es un poco difícil. Como vos decías, Guado de Pedro filma un spot, lo postea. Se saca fotos y filma un video con Juan Mansur, porque eso sucedió en el barrio de Chacarita. Hacen toda una cosa, sale lo de Guado. Nosotros decíamos, tenían un video listo. Sí. Estaba totalmente listo, filmado en el complejo C de Chacarita. Piensen bien que cuando ese video circule va a ser una pieza de colección. Sí. Era el spot presidencial que duró horas. Bien. Hay que reconstruir alguna computadora para tratar de sacar eso que se destruyó y encontrarlo, porque realmente lo tienen que haber destruido. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros decíamos, bueno, ya mandaron el de Guado, manden el de Mansur, ya va, paciencia, ustedes los periodistas, bla, bla, bla. ¿Qué pasó en el medio? 3 gobernadores jugaron fuerte. Fundamentalmente el santiagueño Gerardo Zamora y Raúl Jalil, catamarqueño, se juntaron con Alberto y le dijeron, Alberto, no mide, Guado no nos mide, no vamos a ningún lado con esto. Y a Mansur se mandó solo, no lo autorizó nadie, porque la verdad es esa, Mansur se manda solo. Alberto dice, yo no tengo problema que sea Sergio como ustedes quieren. Yo pongo el vice, no tengo problema. Alberto hizo, la verdad, lo único que tendría que haber hecho todo este tiempo. Es un operador, hay que reconocerlo, es un operador, es un lobista muy fuerte. El problema fue que fue presidente, pero tenía que haberse dedicado a lo que hizo en este momento, que es la rosca y la negociación. Dijo eso. Los gobernadores que anduvieron de acá para allá fueron a verlo a Massa y dice, yo no tengo problema, pero que lo resuelvan ustedes con Alberto y con Cristina. Fueron a verlo a Cristina y autorizó. Entonces, ¿ahí qué quedó? Bajar a Guado y desautorizar. Pero le dijeron a Cristina, digamos también el corazón, que es, Cristina, te queremos mucho, te valoramos, premio, honor y lo que quieras, pero nos vamos todos a pique con esta fórmula. Exacto. Que será de la generación diezmada, el heredero de la generación diezmada, pero nos va a diezmar a todos. ¿Vos querés ver lo que es diezmar en serio? Claro. Vamos a desaparecer del mapa electoral con estos números. Acá lo raro de Cristina no es que haya abandonado al Guado por progresista, porque si vemos, lo eligió a Scioli en el 2015, Alberto en 2019, elegir a Massa ahora no sería nada extraño. Claro. El problema es que ella ya había sacado la cancha a Guado. Esa es la diferencia. Ese es el tema. Entonces, lo tuvo que bajar a Guado, lo tuvo que desautorizar a Máximo, y la verdad que esto me parece que es quizás lo más jugoso, ustedes dirán, se entrega a la suerte de Massa, porque Massa está claro que había dicho hace 15 días, yo no hay candidato único, yo estaciono el auto y me voy.
Eso fue lo que él dijo hace 15 días. Yo lo que no entiendo, y traten de explicarme ustedes, está Alejandro Katterberg ya preparado, vamos a charlar con él. Mucha gente muy interesante va a pasar por este programa hasta las 10, y es, ¿por qué los gobernadores le mostraron números que supuestamente Cristina ya tenía y digamos, por qué tardó en esa decisión si es número por número y en una escena de pragmatismo explícito ya se sabía que los números que medía Guado los tenía Cristina? Pero hay un gobernador muy importante que si bien no actuó como Jalil, como Zamora, pero estaba muy interesado en que Guado de Pedro, por más afinidad ideológica que tenía, no sea, era Axel Kicillof. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, se sabe que para ganar la provincia de Buenos Aires hace falta una sábana nacional más fuerte que la que podían tener con Guado. Kicillof y los intendentes también sabían que había que cambiar y pegar el volantazo. Así que algún tipo de presión interna dentro del kirchnerismo también hubo. Adrián. Es correcto lo que él dice porque Kicillof no tracciona la boleta. Kicillof necesita ganar la provincia para que sea el refugio del kirchnerismo si el kirchnerismo pierde. Si vos ves la boleta nacional, está la candidatura de presidente y vicepresidente y al lado no está Kicillof, al lado está Parlasur. Sí. Después viene senadores, diputados, después viene Kicillof. Es decir, necesitas, por más que Kicillof sea dentro del kirchnerismo un buen candidato, necesitas arriba en la boleta un candidato competitivo. Igual, Adrián, yo estoy de acuerdo. Para arriba, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero como todo lo que pasó esta semana nos hace a los periodistas abonarnos una cosa. Tenemos que dudar más que nunca, ¿no? Porque sí, nos dijeron tantas cosas. Entonces yo digo, Massa es un jugador muy intrépido. Si llegó acá es porque él esperó y terminó. Ahora, hay que ver si acá no pasa, porque está muy bien lo que ustedes dicen. Si vos mirás la lista, menos la presidencial, toda la otra lista son todos kirchneristas. Guado Di Tulio, Máximo, Kicillof, son todos cristinistas. Ahora, ¿y se le hacen la del 2015 donde no traccionaron la boleta de Scioli? Por eso Ojo Massa con lo eso, puso, para que Cristina traccione. ¿A quién? Y por eso, a ver, Massa necesariamente tenía que tener el cristinismo en la boleta, porque si no, Cristina te juega en contra. Pero Rossi dice, lo puso Massa anda Alberto. a perder. Entonces, A Rossi lo puso Alberto. Hablaba, pero a Rossi no. Pero Caballeros Guado, y Máximo. damas, me explican, yo lo que necesito saber, si podemos intentar comprender cómo fue que se saca a la cancha Guado en una idea de perderemos votos, pero no vamos a perder identidad. Repliegue estratégico e ideológico, vamos a conservar ADN. No voy a poner otra vez a Scioli, que no es nuestro, no voy a poner otra vez a Alberto Fernández, que es, pero después no fue nuestro. Otra vez, si moramos, vamos a morir con las botas puestas ideológicas. En un momento corte, avance la película y la convencen a Cristina. ¿Cómo la convencen? Porque no te lo permiten los gobernadores y los intendentes. Si Cristina quiere morir con las botas puestas, te están diciendo que muera ella con las botas puestas. Nosotros necesitamos conservar los distritos. No y el había argumento compartido esta decisión antes de Guado. Los intendentes, si no tienen... Los intendentes, por ejemplo, la Cámpora no tiene anclaje en las intendencias de la provincia de Buenos Aires. Iban a perder con Guado. Guado hizo el esfuerzo, quiso crecer, no llegó a crecer a donde tenía que haber crecido. Más allá de los nombres, el argumento que pesó, bien lo marca Pablo, es el de candidato único. Con Guado no se podían asegurar eso y la forma de negociar con Alberto y bajar a Scioli era justamente esta fórmula de consenso, por lo menos de un sector del peronismo. Eso es lo que pasó, pero él hablaba de Kicillof. Fue lo que todos los gobernadores y los intendentes... Entonces la novedad política es que Cristina ya no decide en soledad quién. Claro. Esta es la novedad política, que Cristina ya no puede tomar una decisión, o si la toma, como acaba de ocurrir, puede tener la visita de los gobernadores que dicen así vamos todos a la vez. Es un liderazgo que está claudicando. Aparte te tienen que decir, Cristina, le deben haber dicho, esto yo no lo tengo, digo, pero le han dicho, Cristina, Alberto lo elegiste vos, o sea, no volvamos a hacer esto. Entonces, claramente, Cristina, todos estamos más grandes, Cristina también lo está, el peso distinto, el nivel de juego es distinto. Entonces ella puso a Guado, lo hizo jugar a su hijo, que hizo un enchastre con las listas tremendo. ¿En qué sentido? ¿Por qué enchastre? Vos fíjate, nosotros estamos chequeando las listas todo el tiempo, si se presentó tal, cual, esto. Nadie tiene los candidatos... la lista de los candidatos al Parlasur y algunos cierres en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Ayer, porque claro, los tienen guardados, porque hicieron cualquier cosa. Vos fíjate que ayer, en la transmisión, Adrián, vos me podés decir, estábamos viendo cómo
a última hora Kicillof va a firmar con Magario. 23:30. Bueno, Magario estuvo al filo de Había un de gran firmar o agujero no negro firmar ayer. como vicegobernadora. Es esto que dice Pablo, que son los candidatos a senadores y diputados por las seccionales de la provincia de Buenos Aires. Un agujero negro que, llegado el horario límite a las 12 de la noche, todavía no tenía respuestas, y cuando uno preguntaba en todos los sectores, hablaban de prórroga hasta las 2 de la mañana. Claro. Y hasta esa hora se terminaban definiendo, y ahí, una vez más, por lo menos en los primeros puestos, que fue lo poco que pudimos saber, como decía Pablo, también hay prioridad para la cámpora. Vamos a ver quiénes son primero los, decimos nosotros, perdedores de este cierre de listas. A ver, empecemos. A ver, vamos a repasar ganadores y perdedores de esta jornada. Obviamente todo en discusión acá con la mesa. Claramente a Daniel Scioli lo llamó Alberto y le dijo, te tenés que bajar. Bueno, cómo no, no puso resistencia. Vos en general en estas cosas tenés una negociación. Bueno, no pidió nada aparentemente, y su hija Lorena, que participó en todo con su padre, Posteó en algo. Instagram fuerte. Claro, en un ratito lo vamos a ver. Bueno, recién lo que discutíamos acá con toda la mesa. Ahí está. mirá. Esto es La- la traición. Se está rodando, o se acaba de rodar una película, pone ahí, que se llama La Traición. Lorena Scioli. Digámosle a Alberto, el Lorena Scioli. destinatario, ¿no? Digámosle a Lorena que puede Sí, mirar el destinatario de la el que rodó la película en Es esta Alberto lógica de Lorena Scioli es Alberto Fernández, que le dio manija. Así, Scioli hizo en el N de Ateneo, hizo un cierre diciendo, Sí, nada nos va a bajar. Bueno, con Hugo Moyano. con Hugo Moyano. ¿Qué a están ver, haciendo vean Nito más. Artaza en estos momentos? Te la pregunta, ¿no? Claro. Bueno, sigamos, Vamos, viendo, sigamos. sigamos viendo los perdedores. Bueno, Dale. Cristina Kirchner, lo discutíamos con la mesa, claramente ella eligió a Guado y no lo es, que está ahí abajo. Guado termina premiado como senador. Bueno, tiene que recomponerse de un video que dijo quiero ser. Y vayamos al campamento de la oposición. Facundo Manes, que anteayer, los días son tan largos, anteayer dijo quiero ser candidato a presidente de la UCR, también se bajó y sin pena ni gloria el hombre que decía que venía a renovar la política, hoy posteó en Twitter una foto andando en bici. Evidentemente, la cosa sana, diría Yo Rito. quería Bien, sí, decir Lucía. algo sobre Cristina Kirchner, esto que mencionaba Adrián de un poder claudicado. Quizás es una reconfiguración de un poder al cual estuvimos acostumbrados. Esta Cristina que se vuelve al llano pareciera ser, con muchas distancias, la de diciembre del 2015 cuando deja el poder, sin una banca en el Congreso, sin mucho menos la vicepresidencia que hoy ejerce, con grandes diferencias. Se fue con una plaza llena, otra intención de voto, otra imagen positiva de cara a la sociedad y otro escenario judicial que para entonces era bastante incipiente a lo que tiene hoy. No le alcanzó el poder de su dedo para designar de entrada un candidato que conforme a todo el peronismo, y pareciera ser que el peronismo se despierta, se reconfigura, Porque- y habrá que ver en qué situación queda, habrá que ver, porque al kirchnerismo nunca hay que darlo muerto, ni por acabado, ni muerto, ni mucho menos, porque cada vez que alguien se animó a decir eso, se reconfiguran. Me parece que lo que habrá que ver es cómo se reconfigura esta Cristina Kirchner de cara a otro escenario judicial complejo, Pero es a un otro liderazgo, escenario con el liderazgo de peronismo. Cristina sin duda que está desgastado. Lo que estamos viendo es una Cristina, no te digo finalizada, pero es una Cristina en el crepúsculo, en el ocaso. Por ahora. ¿Vos decís, se ahora. puede recomponer? Bueno, veremos. Si Massa hace una buena elección, aun cuando no gane, si Massa hace una buena elección, puede ser el post-kirchnerismo. Es decir, puede ser un líder pensado a futuro. Si llega a la final y hace una buena elección. Sí. Permítame, Y que pierde, vos- le van a decir, y pierde por mucho, le van a decir, no, mira, perdiste vos, yo no perdí. Santa Cruz, diga. No, muy breve. ¿Qué puede pasar en este escenario que estamos analizando si Kicillof o el kirchnerismo toma la idea de algunos intendentes que se está conversando de desdoblar la elección bonaerense? Es decir, boleta corta con Kicillof y todo el kirchnerismo detrás. Y bueno, Massa... Para la general. Para, ya para lo la pasa. general, Eso- para la eso- general. Pero que un le dato. pidan el cartel a Lorena Scioli. Un porque dato, la- sí, la la traición, pero un dato. Está convocada la elección para las PASO en la provincia de Buenos Aires. Todavía no está el decreto del gobernador para la elección general. Sí, sí, es cierto. ¿Qué No pa- es menor es eso, un gran ¿no? tema que está planteando Daniel. ¿Qué pasa si qué quiere decir adelantar Yo lo que digo es- y alejarse Desdoblar, claro. de la- Es que vos vayas a que Kicillof tenía que esperar la PASO y podía ahí definir la elección. Ya está esto, pero podría definir la elección del gobernador antes, desdoblar como hacen los otros. Esto sería que el cristinismo rompe con Massa. Yo hoy No lo ves. yo no lo No, veo. no. Ahora yo digo, pensemos un escenario. Sí. Sí. ¿Qué pasaba nosotros que analizamos
hasta hace 2 o 3 días, después lo podemos charlar con Katterberg, que tiene una capacidad de análisis superior, por lo menos a la mía. Digo, vos veías que la PASO la ganaba Milei, ¿no? ¿Quién salía? Me das la mano, me dio lástima. Me dio mucha lástima. No, es buena la tuya, es muy buena la tuya. Es un gesto Es cariñoso muy porque buena, ayer muy me buena. atendió en la radio. Ah, Katterberg, bueno, por eso. bueno. Bueno, antes era que Milei iba a ganar la PASO. Entonces nosotros decíamos, ¿por qué? Porque tanto Juntos por un Cambio como el peronismo iba dividido, entonces ibas a tener, ¿quién iba a hacer la tapa de los diarios, los portales? Milei. Ahora, Massa les dijo, hagamos candidato único porque ganamos la PASO. Entonces, ¿qué va a decir? Ganamos la PASO nacional contra Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio va a ganar en la suma, Adrián. El Les digo, espacio está bien, pero la imagen... A ver, explicamos a la gente. atrás, El cierro espacio esto. Juntos por el Massa. Cambio es más grande. Claro. Lo que él dice que Milei y Massa van a estar entre los más votados individualmente. Individualmente sí. Y Kicillof en la provincia. Entonces ahí está la jugada de por ahí desdoblar. Vamos a los ganadores, los que nos parecen a nosotros que han sido los ganadores de este cierre de listas. Los iremos viendo ya mismo. Ahí está. Muy bien. Patricia Bullrich Bullrich y Larreta. Obviamente son ganadores. Hay diferencias, hay matices en los cierres de cada uno, pero claramente los dos están en el lugar que quieren estar. Se podría decir que por ahí Patricia no completó algunos casilleros como quería, igual que Larreta, que lo quería tener a Manes. A último momento lo de Manes era complicado si era candidato presidencial. Bueno, hay una incógnita en los dos candidatos de Juntos por el Cambio, que son Patricia y Larreta y Patricia. Massa claramente es el ganador porque quedó como candidato único lo que él quería, ser candidato presidencial. Y Alberto Fernández, que obviamente recién decíamos, como presidente su papel ha sido, la verdad, muy malo, ha sido penoso, todos tenemos un análisis para hacer eso, pero él dijo, Sí, pero ningún problema. impuso Exactamente. alguien, alguien en la fórmula. Lo bajo a Todo el Scioli, mundo- lo Fue bajo a Alberto. Scioli, pongo al vicepresidente y deme 2 diputados. Y en el medio de toda esta rosca terminan siendo Tolosa Paz y Cafiero en un lugar en el cual van a ser diputados. Están No hay 2 que y perder de 7, vista, si no me digo que fue el propio Alberto el que forzó y que llevó a esa situación empujando justamente la candidatura de Scioli. Exactamente. Alejandro Katterberg, ¿cómo estás? Buenas Bien. noches. ¿Cuánto te sorprendió este cierre de listas y qué elementos ves ahí? A ver, fue sorpresivo en cuanto lo que ustedes están contando y los idas y vueltas. Me hubiese sorprendido aún más que Guado de Pedro se quedara como el candidato. Cuando se anunció la candidatura de Guado de Pedro con Mansur, había una inconsistencia. Había una inconsistencia en lo que representa esa fórmula, ahora te explico, y había una inconsistencia o ruido en la forma en que se anunció esa fórmula. Los 3 accionistas del Frente de Todos no hablaron en ese momento. No se escuchó la voz ni de Cristina Kirchner, ni de Massa, ni del presidente Fernández. Incluso los medios de comunicación allegados al kirchnerismo no tenían esa noticia, esa primicia, y la primicia vino por otro lado. La inconsistencia estaba, un poco lo que ustedes decían, Cristina Kirchner o el kirchnerismo tenía 2 caminos. Uno era el que vos decís, defendamos la bandera, levantemos las banderas. Vamos a volver a vos, porque todo puede pasar en tele en vivo. Vamos a mejorarte el micrófono y volvemos a Alejandro Katterberg. Estábamos planteando, yo a lo largo de todo el programa también quiero plantear esta pregunta y la adelanto. Es, a Juntos por el Cambio, ¿lo perjudica o beneficia que haya una lista única que encabece Massa? Mi opinión, y spoileo esto, me parece que le da una complejidad superior. Era más fácil como contrincante, creo yo, Guado de Pedro. Claro. Vos decís, bueno, ahí decías, tenés la cámpora. Y acá vas a decir, bueno, el ministro de la Inflación, el ministro del 114, el ministro que de la Economía. Ahora, está claro que Massa en campaña va a ser otra cosa que lo que es el peso de Guado de Pedro claramente. Bien, Katterberg, le hemos devuelto su voz. Pero básicamente lo que te decía era... No, todavía no. ¿Usted cree que acá todo cuesta? En la vida todo cuesta un poco más. Bien. Se hace esperar, se hace No, esperar. digo, esto que decía Pablo, ¿no? Cambia el adversario. O sea, vos, a Guado de Pedro, Juntos por el Cambio, tiene toda una artillería de 20 años de kirchnerismo. Con Massa te cambia. Pero también Massa tiene un peso muy fuerte en contra. 143% de inflación proyectado para el año. Claro. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver al candidato Massa criticando al ministro de Economía Massa por la inflación que Massa no pudo solucionar. Ojo que también se arriesga mucho en poner al ministro de Economía de esta inflación como candidato a presidente. Muchos flancos También abiertos es muy tiene. importante. Este momento es medio único que uno tenga recuerdo, porque Massa tiene como activo capital político, un contrafáctico, que es yo estoy evitando una hiper y yo estoy evitando
como dijo Malena en algún tuit, el final de todo. Pero si tenés 140 de inflación, no importa. La alternativa es mucho peor. Es como el activo máximo. Vean, incluso hay un afiche que ustedes van a decir, pero no puedo entender del todo qué está diciendo este afiche. Ahí está. Sergio sabe cómo bajar la inflación a mazazos. Está claro que esto te lo estaba cuenta. impreso. Todo esto fue como... Claro. Todo este año de Massa fue una previa del verdadero Massa que sería el presidente. Es decir, esto está ocurriendo en la Argentina para aquel que se fue a dar una vuelta por la galaxia en un plato volador, aterriza en Argentina y ve este cartel. Claro, pero fíjate, está desde julio. Massa está avisando que él pelea la inflación a mazazos. Hasta ahora el mazazo no sé a qué le pegó, porque a la inflación no. Pero por otro lado, ¿qué te está diciendo? Hoy te están diciendo, Massa mañana, 8:30, se saca una foto con su equipo económico para mostrar que está trabajando, y al mediodía cierra no sé qué suenan con el Club de París. Esto no te lo iba a ofrecer Guado de Pedro. Ahora, la gente va a mirar esto, pero claramente, cuando vayamos, y no lo digo para la tribuna, sino digo, en la inflación del supermercado, la verdulería y todo eso, te va a pesar, y yo creo que eso es lo que va a terminar pesando en la elección. Alejandro Katterberg, si todo sale bien, va a poder hablar en televisión. En 3, 2, A ver, ¿está saliendo al aire? ¿Puede ser? Sí. Está saliendo al aire. Hemos llegado al espacio, vamos. Muy bien. A ver, coincido con lo que vienen diciendo. En resumen, primero hay que destacar algo que el Frente de Todos logró hacer, que Juntos por el Cambio no lo logró hacer, que es todos los espacios cediendo y consiguiendo una candidatura en común. Desprolijamente, con conflictividad, con unas internas salvajes, pero llegaron al día de la inscripción de listas con una fórmula en común. Eso no está pasando por lo de Juntos por el Cambio. Habrá que ver si la estrategia de Juntos por el Cambio es exitosa o no. Es uno de los grandes interrogantes que tenemos para este año electoral. La suma de las partes Juntos por el Cambio. Segundo, claramente los idas y vueltas debilitaron a Cristina Kirchner. Quedó la imagen de una vicepresidenta cediendo. Quedó la imagen de un presidente que logró imponerse su voluntad por la de la vicepresidenta. La socia mayoritaria de esta coalición se llama Cristina Kirchner y la socia mayoritaria no va a estar representada en la fórmula presidencial. Eso también es una consecuencia de lo que ocurrió en estos últimos días. Ahora, dicho esto, también estaba la decisión, como cuando me preguntabas sobre lo de Guado, de cuáles eran las opciones del kirchnerismo. Y yo creo que había dos opciones. Una era lo que dijiste hace un ratito, vamos por la nuestra. Preparemos el terreno para cuando seamos oposición a partir del año que viene. ¿Qué es eso? Levantemos las banderas de nuestra identidad, de la radicalización del populismo nacionalista, y eso es representado por un candidato propio. El mejor candidato propio se llama Axel Kicillof. Si no era la propia Cristina Kirchner, que se autoexcluyó con la excusa de que estaba proscripta. Ahora, si no es eso, hagamos lo que hicimos las últimas dos elecciones, cuando Cristina Kirchner puso como candidato a Daniel Scioli y después a Alberto Fernández. Intentemos, con un candidato del peronismo, ver si eso amplía nuestra base electoral, nos permite tal vez ganar la provincia de Buenos Aires, nos permite tener algunos diputados y senadores más que de la otra forma, nos diluye la identidad. Entre ese trade-off, entre esa disyuntiva, empecé que está el kirchnerismo. La fórmula Guado de Pedro Mansur no era ni chicha ni limonada, era un candidato que tenía menos potencia que el Kicillof, pero que además estaba balanceado para abajo por el acompañamiento de Mansur, que es algo en que al paladar negro del kirchnerismo no lo motiva en nada. Entonces, no iba para ningún lado para mí esa fórmula y claramente generaba los problemas que generó y en 24 horas se resolvió. Pero ahí hay una cosa, que es, bueno, parecía que Cristina lo avalaba y la construyó y la echó a rodar. ¿Lo hizo sin consultar a los intendentes, a los gobernadores? Hay algunos capítulos que faltan. También se habla del acuerdo entre Massa y Máximo Kirchner. Había gente vinculada al kirchnerismo que mientras la fórmula de Guado de Pedro estaba, decía que eso no era definitivo. Los medios allegados al kirchnerismo no daban por segura esa fórmula. Algún capítulo pasó. Ahora, si eso fue una estrategia maquiavélica del kirchnerismo, yo no le veo la ganancia. Claro, porque lo que quedó acá es un kirchnerismo y una vicepresidenta que queda cediendo y debilitado y haciendo marcha atrás. Una militancia kirchnerista decepcionada, porque la fórmula Massa Guado de Pedro era una fórmula que era perfectamente aceptable y esperable. Ahora, y la fórmula Massa Guado de Pedro le ganaba cualquier desafío que el presidente pudiera ponerle enfrente, con Daniel Scioli o con cualquier otro.
Si la presión y la decisión era, de cualquier forma hay que evitar unas PASO, vaya a saber uno por qué estaría esa idea, o si la presión era, el resto del peronismo nos dobló la idea o la voluntad, bueno, ahí lo tendremos que saber en un tiempo. Pero claramente Cristina Kirchner aparece perdiendo en este ida y vuelta que ocurrió. Está bien, coincido, pero el tema de la fórmula Massa-Aguado de Pedro, que para mí tenía al candidato presidencial que resultó, y Aguado, que era un purista de ella, tenía una dificultad, que era que existía la lista Scioli enfrente. Claro. Que existía Scioli y que existía Tolosa. Entonces, y una condición no había de Massa era ser el candidato único, digamos. Massa no iba a ir contra Scioli a una interna que era una masacre. Uno podría decir, y ahí lo que otro que queda ver es el nivel de amenaza, por decirlo de alguna palabra, que tanto Massa como el propio Alberto Fernández podían ejercer. Recordemos que son el presidente y el ministro de Economía. Digamos, si no había acuerdo y consenso en la fórmula con el presidente y el ministro de Economía y el kirchnerismo trataba de imponer a cualquier costo su propia fórmula, lo que iba a pasar en el resto del año en términos económicos iba a terminar desgastando más a esa fórmula que se trataba de imponer por presión. Ahora, yo creo, y todos los estudios muestran, que si hubiesen querido ir en este juego de, como si de chicken game entre la presidenta y el vicepresidente, entre el presidente y la vicepresidenta, si hubiesen ido a fondo hasta las PASO, en las PASO se imponía claramente la claramente, fórmula. no hay Ahora, duda. quisieron evitar eso y Cristina Kirchner cedió pragmáticamente, porque es generosa, porque no le quedó otra, pero en el proceso creo que hubo un desgaste. Ahora viene para adelante, la carrera está alargada. Se terminó ese capítulo y ahora hay 3 interrogantes grandes, Diego. El primer interrogante es el que planteaban. Aunque sea Sergio Massa, que claramente está elegido con la idea de tratar de ampliar por encima del piso duro del 25% del kirchnerismo y tratar, como dijo la vicepresidenta, de llegar al tercio y llegar al balotaje. ¿Puede Sergio Massa en este contexto económico captar esa cantidad de votos? ¿Puede ampliar la base electoral hoy del gobierno y del kirchnerismo? Ese es un interrogante. Muchos dicen, es perfectamente razonable aceptar que el gobierno, con la fórmula de Sergio Massa, el peronismo unificado, con los gobernadores atrás, van a hacer su peor elección histórica. Pero su peor elección histórica van a sacar 32 o 33% de los votos. Es muy difícil decir, eso es una locura. No, tenemos que aceptar que es muy posible que el peronismo pueda sacar el 33% de los votos. Discúlpame, Ángelos, después de la hiper de Alfonsín, ¿no sacó el 37? 38 sacó Ángelos. Había bicoalicionismo. Macri, uno podría decir, con un año económico muy difícil y con 2 devaluaciones acumuladas, sacó el 40. Duhalde, después del final paupérrimo del gobierno de Menem, también sacó casi 40 puntos. Ahora, Alejandro... O sea, indistintamente a la coyuntura, un poco está dividido el voto en la Argentina y punto más, punto menos, hay espacios que tienen ese volumen. Bueno, 32, 30, 34. Yo creo que no está garantizado que el gobierno y el peronismo va a sacar ese porcentaje de los votos. Y creo que existe la posibilidad que el gobierno pueda tener una performance aún peor, porque los indicadores de opinión pública y de apoyo al gobierno están en el peor nivel en 20 años. ¿Cómo queda Javier Milei en este escenario ahora? Con un Massa candidato único dentro del peronismo, kirchnerismo, Frente de Todos, Unión por la Patria ahora, y lo que llega a resultar de la PASO de Juntos por el Cambio. A ver, yo por lo menos particularmente no tengo encuestas en Poliarquía, no hemos hecho encuestas en las últimas 2 semanas, de forma de saber si lo que se evidencia como un muy mal cierre y una evidencia pública de la inconsistencia que hay en el frente de Javier Milei se traduce en una merma de su apoyo electoral. Está claro que la bronca y el enojo existe y que casi 30% de la gente dice no quiero nada que ver con los políticos tradicionales. En todas las provincias, y dicen que hoy en Córdoba también, está bajando fuertemente la participación electoral. En Formosa. En Córdoba cayó casi, dicen, hay que verificar. 33%. 62. Es una, 10 puntos respecto al promedio histórico. y eso estamos viendo en casi todas las provincias. Entre la caída de la participación y la suba del voto blanco, hay algo. La bronca está. Segunda gran incertidumbre para el proceso que empezamos en estas semanas hasta el 13 de agosto. ¿Javier Milei captura toda esa bronca
o parte de esa bronca se va a que Votos baja en la blanco. participación, al voto a Clemente en el 2001. ¿Cuál será el Clemente este año del 2001? Claro. Entonces, si nos sube 5 o 10% la caída en la participación, si sube 4 o 5% el voto blanco o el Clemente de este año, Milei no va a sacar 25 o ¿Y 30. quién se beneficia? Milei va a sacar Siempre 20. la primera minoría. Cuando vota menos gente, se beneficia la primera minoría. A priori sería Juntos por el Cambio. Obviamente, en el 2001, cuando el 30% de la gente no fue a votar, no quedaron 30% de las bancas vacías en el Congreso. Claro, por eso mismo. Las bancas se distribuyen Ahora, entre igual los está que quedan. Mirar el resultado que tenemos hasta esta hora en Córdoba, para poner un poco esto. O sea, estamos en el 21 ya por ciento de los votos y Yarlora, que venía más abajo, está a un punto. Espera porque estamos con un tema de sonido. Adrián Ventura, te escuchamos Sí, atentamente. exactamente. Estaba fijándome en los mismos resultados que recién decía Pablo León. Cómo Yarlora está dando vuelta, se está acercando. Todavía está perdiendo, pero se está acercando. Un electorado en Córdoba, que hay que decirlo, es muy parecido. El electorado moderado de Córdoba vota Juntos por el Cambio, vota Schiaretti. No hay electorado duro, antikirchnerista, feroz, ideologizado. Es un electorado, se reparten entre opciones parecidas. donde Yo hay- quiero plantear algo, y es, Massa postula que él como presidente podría hacer cosas que no puede hacer como ministro de Economía. Por supuesto no lo menciona, ni lo dice, ni lo dirá, pero esta es la idea. ¿Quieren ver el Massa real? Los espero el 11 de diciembre. Esto, ¿cuán posible es, dado que Cristina puede menguar el poder, pero sabemos que en puestos estratégicos va a exigir el control de las principales cajas, de los principales organismos, y va a poblar las listas de su gente fiel? Bueno, las listas ya las estamos viendo ahora. Claro. Lo que estamos viendo es que el kirchnerismo creció marginalmente en la conformación de las listas. Una cosa es que veamos en la cabeza cómo va a quedar Massa, Rossi, pero al lado va a estar Victoria Donda en todo el país, porque es la candidata nacional del Parlasur. Claro. Y en la provincia de Buenos Teresa Parodi. Teresa Parodi, No, la primera. Donda es distrital de Parlasur. Claro. Porque, perdón, recordemos hay que se dos vota. Parlasur. Cristina pidió Hay que dos sea candidatos. Teresa Parodi. Recordemos que Parlasur tiene un representante nacional y un representante distrital de Parlasur para ocupar las 43 bancas que le corresponden a Argentina en la conformación de ese órgano continental. Bueno, primero irá la candidata nacional, por ejemplo, Lilita Carrió para Larreta, por ejemplo, Teresa Parodi, y después los candidatos que son distritales, o de la provincia, o de la ciudad, o de cada una de las provincias. Bueno, Bien. pero las cabezas se va a ver kirchnerismo. Sí, claro. Con Guado de Pedro, con Máximo Kirchner, con Axel Kicillof. Ahora, hacia abajo de las listas, y lo que estamos viendo es, en las provincias, los gobernadores dominaron las candidaturas de senadores. Obviamente en Santa Cruz, el 1 y el 2, Alicia Kirchner y el presidente Pablo del IPF, González. está decidido por el kirchnerismo. En la provincia de Buenos Aires, decidido por el kirchnerismo. En San Juan, de vuelta interna entre Giorgia y Uñac, pero claramente las lógicas y el dominio de los gobernadores sigue estando en sus provincias. Eso arma un rompecabezas para el próximo gobierno, llámese Sergio Massa, llámese Horacio Rodríguez Larreta o llámese Patricia Bullrich. Ahora, Sergio Massa puede intentar prometer dos cosas. Una es, lo que va a cambiar son las condiciones externas. El año que viene no vamos a tener más sequía. El año que viene Vaca Muerta empieza a explotar. Dentro de pocas semanas van a inaugurar el gasoducto. O y van a sea, hacer la lo ceremonia. mismo pero con buena suerte. Bueno. Sin sequía y conectando el caño, otro país es posible. Eso va a ser la estrategia. Bueno, y lo la del caño estrategia... no es buena suerte. ¿Eh? Lo del caño no es buena suerte. Pero la por sin su- sequía sí, lo del caño hubo que hacer el caño, se hizo y el gas va a circular. Eso Está no bien, es pero buena suerte. a ver, es un nivel de, digamos, de elementalidad de saber que conectando Sí, sí. un caño y lloviendo son. Pero nadie había acá hecho- hay un. pero acá- antes nadie había hecho el caño. Lo que te quiero decir está bien. Hay 20 años desde 2003. Sí, Esto, bueno. digamos, el desarrollo de la macroeconomía sedimentó a lo largo de los años. Esto termina de explotar en los últimos, pero bueno. No estamos vamos para discutiendo, adelante. estamos discutiendo El la mensaje estrategia y la electoral. estrategia, Y la dale. estrategia electoral que tiene Massa, la verdad que está muy acotado, porque diferenciarse de sí mismo, por más habilidoso que es Massa, es muy difícil. Diferenciarse de su gestión económica y de la inflación actual es muy difícil. Yo creo que la estrategia de Sergio Massa va a ser, número uno, el año que viene las condiciones económicas empiezan a cambiar porque no tenemos más 20.000 millones perdidos por la sequía, porque Vaca Muerta empieza a producir, por la minería. La idea de las condiciones mejoran. Y número dos, me parece que va a venir en un mensaje que ya están diciendo y que van a reforzar a medida que avance la campaña, y por eso no querían las PASO para no diluir ese mensaje, diciendo, frente a un contexto que empieza a revertirse,
¿quién quieren que lo administre? ¿Aquellos que van a sacarle sus derechos o nosotros que se lo vamos a Pero hay ampliar? que llegar a eso, Alejandro. Bueno, esa va a ser la estrategia que va a ser. Está bien, Yo no digo- Alejandro está planteando una estrategia, no discutir ahora Sí, cómo sí. nosotros vemos la macroeconomía. Ahora, Alejandro, Estoy de acuerdo. Yo le digo, no les queda muchas más opciones que decir Claro. eso. Van a asustar con la oposición y van a decir que se pasó lo peor. Que a partir de ahora viene la mejora en la economía y que él es el más apto para aprovechar esa O mejora sea, queda económica. atado al palo mayor del índice del INDEC. Si naufraga o llega a tierra Massa, queda atado a lo que dé el INDEC los próximos meses también. Igual estamos hablando que es primero que tiene un primer paso y un primer desafío en llegar al balotaje. Y un desafío aún mayor en superar ese balotaje. Entonces, Alejandro, planteábamos antes la duda de cómo queda parado con este nuevo escenario Juntos por el Cambio. Diego lo decía, lo complejiza, en definitiva todos vemos eso, pero ¿es uniforme esa mirada o esa lectura? Digo, lo mismo para Patricia Bullrich que para Horacio Rodríguez Larreta. Hay matices en a quién le, entre comillas, conviene más o menos confrontar con Massa. Mira, en líneas generales yo, en términos personales, soy muy crítico del proceso de Juntos por el Cambio de llegar a esta interna y a esta división que creo que le ha ido costando poder político futuro para la gobernabilidad que se requiere en la Argentina, ¿no? Y hay que ver hoy cómo termina Córdoba, porque es una de las elecciones que claramente Juntos por el Cambio podía ganar y hay que ver si la gana. Podía haber ganado La Pampa y todavía está a tiempo de ganar unas otras provincias. Pero ya no es lo mismo el Juntos por el Cambio que se hubiese quedado con todo que esta dinámica de Juntos por el Cambio que llegó hasta acá. Perdón, igual, no sé si estoy de vuelta en... Sí, estoy bien. Estabas como Alejandro. Mirando el número, las encuestas, de que por lo menos que se hicieron en Córdoba, no nacionales, daban que ganaba Yarlora, el candidato de Schiaretti, por mucha diferencia. Ahora, con el 21, está muy parejo. Está juez arriba, pero está parejo, con lo cual no me quiero imaginar si esta elección termina pareja, lo que puede llegar a ser la discusión y todo lo que nos va a parar para leer, porque claramente Córdoba es atípica respecto del resto del país. El peronismo no es el kirchnerismo, ahí es el peronismo schiarettista. Y Juez no es por ahí el más parecido a Macri de los candidatos. Está bien, pero no se trata de parecerse a Macri, se trata de, ya estamos hablando de lo que hubiese sido, Sí, y claro. ya por ahí es pasado, pero si Juntos por el Cambio no llegaba hasta el último día de las 13 de agosto discutiendo su decisión principal de candidatura presidencial y se organizaba nacionalmente para tratar de ganar la mayor cantidad de distritos, Juntos por el Cambio ya perdió 2 capitales de provincias que gobernaba Juntos por el Cambio, que ya las perdieron. La Rioja y Tucumán. Entonces, hay cantidad de diputados, de senadores. Juntos por el Cambio tenía casi seguro y ahora todavía tiene la posibilidad de alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados. Si van a sacar a nivel nacional menos del 40% de los votos, no solo no van a tener la mayoría, sino hasta van a por ahí perder bancas. Quiero preguntar, sí. La clave para Juntos por el Cambio, y yo creo que lo dijeron acá en la mesa hace un ratito, Juntos por el Cambio casi con seguridad va a ser el partido, la coalición más votada el 13 de agosto. Ahora, la clave para ellos está en si logran retener la suma de las partes. Claro. Si Juntos por el Cambio logra retener la suma de las partes, y eso no es que los dirigentes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, se saluden, se abracen y estén juntos a partir del 14 de agosto. Eso es que los votantes de Larreta y los votantes de Bullrich acepten y no se escapen para otro lado. Si Juntos por el Cambio logra retener la suma de las partes, va a ser la fuerza más votada en las primarias, va a ser la fuerza más votada en octubre y casi con amplia seguridad va a ganar el balotaje y las elecciones. Ahora, no está claro que eso vaya a ocurrir y va a depender mucho de la dinámica de la interna en las próximas 6 semanas. Clarísimo. Alejandro Katterberg, muchas gracias por haber Gracias a venido. usted por la invitación. Y fue entonces que sonó el teléfono. ¡Aló! Morón bombón, morón bombón. Somos el frente renovador. El reposo No del guerrero. pasa nada si todos los traidores se van con Massa. Voy a meter preso a los... Les voy a servir ñoquis a la cámpora. ¿Con qué salsa prefieren? Somos lo nuevo, Diego. Por favor, no me chicanes. Lo nuevo. Lo nuevo. La verdad es que por fin logramos imponer una dirigencia distinta que escucha a la gente y le dice bien fuerte: ¡basta de grietas! ¡Basta de estafar a los argentinos con el cuentito de la división!
cansan, la verdad, ya cansan. Le mando un beso a Riquelme que se está despidiendo y bueno, esperemos que tenga éxito. ¿Y en a Boca, Scioli le creo que manda va un beso? a reelegir. Claro. ¿A Scioli le manda ¿Alguien también más se que se está esté despidiendo o no? Hay que hacerle una despedida a Daniel Osvaldo, la ñata. Aguadito lo Perdón, despidió. ¿quién? A ¿Quién? A Daniel Osvaldo Scioli, Pichichi. Vecino suyo. ¿Quién? Daniel Osvaldo. No lo conozco, no lo ubico, no sé qué es. ¿Le falta un 9 No en sé. Tigre? Bien. No, la verdad es que necesitamos gente que además de las chicanitas berretas como las que me tiran ahora, diga cómo va a ser los cambios que necesita el país. ¿Y quién mejor que yo para decir cómo lo voy a hacer si lo estoy haciendo? Eso ¿Cómo mismo, luchar contra la tranquilo, queremos inflación? saber. No se pongan ansiosos. A ver, hoy Unión por la Patria muestra caras nuevas. Primero y fundamental suma a la generación diezmada, que ahora bancame un rato, Diego, que les traje algo para que vean. Banca, goloso. Sergio. Y además del generación aporte de la cascoteada. generación diezmada, tenemos gente nueva que viene del sector privado y con ideas más de centro, como el Chivo Rossi, Axel, Máximo, Viene a aportar. Vicky Donda. Massa en el tweet hacía falta el diminutivo para Guado, Guadito, gracias Guadito. Claro. Guadita, ahí Tremendo. con cariño. Es así. Como el tipo que Ese te es un palmea. pibe. ¿Sabés lo que Sí, es mostrarte es un que pendejo. quién manda? Te palmean acá en Sí. el hombro así. Guadito. Te verticalizan. Guadito. Palmada Sí. en el hombro. Es como el verticalización. beso de Michael Corleone a Fredo, ¿viste? Ah, Y es palmadita así. Claro. acá. Sí. Ahora, Muy bien. esa foto Pero bueno, que se vengo a sacó con el pacificar el perrito. país. Esa foto que se Vengo sacó a con el pacificar. perrito. Esperá, en la viene a cama. pacificar. Sí, bueno. Estaba Sí, durmiendo. sí. ¿Vos decís que está preparada la foto? ¿Quién se quiere comparar con Messi? ¿Qué es eso? Si tenemos la Récord de foto, la likes vamos a ver. y de La retweets, del ¿eh? reposo del guerrero. La flaca es una genia, la flaca es una genia. Será de otra batalla que no es contra la inflación ese guerrero. Será la batalla de la interna, la ganó. ¿Por qué no le pone el mismo ahínco a la inflación y ya es redondo? Es el guerrero. A ver, Diego, full, vos sabés full muy version. bien que yo no tengo nada que ver con los morenos, Ahí con está. los Delía, Oh, con los ahí está. Amid. Ahí está. Yo soy otra cosa, mirá. Alguien con un perro es bueno. Sí, es verdad. Ese lo impuso Durán Barba, que lo subió Sí. a balcarse a Rivadavia, al sillón A de ver, Rivadavia. vengo de Tigre, soy hincha fanática de Tigre, tengo un perro. Un hombre común, Un hombre Sí. común. hincha del Tigre. Pero tiene interna Claro, en Tigre, está muy ¿eh? bien. Tiene interna, Sí. Malena tiene interna ahí, ¿eh? Escúcheme. Y bueno, Está bien. tendrá que decidir la gente. Mirá, nosotros ya dejamos al kirchnerismo atrás y te digo una cosa más y presten atención. Hoy la Argentina se encuentra ante una encrucijada que es entre elegir entre la paz y el ponernos de acuerdo, el trabajar en equipo o agarrar otra vez por el camino de la crispación, la violencia, como le gusta a los buquelistas de la vereda de enfrente. ¿Mm? Es así. Pero que usted habla como si no tuviera ahí, digamos, de todos los vagones kirchneristas. Digamos, ¿cómo va a hacer usted la paz? ¿Se hace el Mandela? Mire para atrás, fíjese los vagones y el pasaje que está llevando. ¿A dónde Muy va? bien lo de Mandela, muy bien, ¿eh? Ya. Eso ya aprendió, ¿eh? Ya, ahora vas a escuchar a varios ahí, ¿eh? Van a empezar a decir, es de centro. Ah. Me gusta que se replique eso. Pero porque además, lo que no, es el tiene que- mismo truco que, Sí. que en 2019 es exactamente el mismo truco. Sí, pero más obsceno. Es como, les vamos a hacer un truco y vamos a intentar engañarlos. ¿Nos van a creer? Y sí, vamos a creerlos. Esto ya lo viste, Ya hace lo un año vi. en la Asunción. Ya Sí, lo viste, totalmente. ya está. Ya lo viste. Es verdad. Recuerdo a Alberto pero bueno, Fernández que- no quiero herir más a la gente de adentro que hizo un gran esfuerzo por la unidad, pero tengo acá en exclusiva el spot de Guadito, que pobre. A ver. Como no lo pudo publicar, me pidió que al menos se lo tire al aire. A ver, para a ver. no sentir que estuvo todo el día grabando al pedo, ¿no? A ver. Sí, mirá en exclusiva. Argentina tiene por delante muchos desafíos. Pero claro, Chango, si estamos hasta las tetas. Por eso hace falta coraje y sobre todo un fuerte liderazgo. No como ahora que es un viva la pepa. Tenemos que volver a representar a los argentinos Y a la Argentina también. No te olvides de la pañuelo verde, Chango. para recuperar la grandeza de este país. Listo, se imprime.
¿Cómo estuvo, Juan? No te voy a decir que sos Eminem, pero bastante bien, Guadito, ¿eh? Tranquilo que arrasamos, ¿ah? No puedo creer. Me mata de amor, Guadito. No 93 tomas hicieron y esta con una manito de la gente de edición fue la que mejor quedó. Y esa fue la mejor de las 25 que hicieron. Sí, qué generoso estuvo con resignar las ambiciones personales Sí. por la candidatura de otro ambicioso. Digo, por el colectivo. Es lo que tenemos que hacer todos siempre, digo. Y ahora, lamentablemente, los tengo que dejar porque tengo 1000 cosas que hacer. El kirchnerismo es generoso al final. Muy bien. Va a estar interesantísimo ¿Viste? cómo pensar de que el 11 de diciembre cambia todo lo que no cambió hasta el 10. ¿Cómo va a ser ¿Cómo se va a dar ese cambio? Pará. Primero le tengo que ganar a Grabois. Le mando un beso grande y acuérdense que conmigo la de ustedes va a estar siempre, ¿eh? No se hagan los locos. Gracias por que después se van a arrepentir, ¿eh? Me voy a reposar porque un guerrero tiene que estar fresco para mañana dar nuevas batallas. Muy bien, gracias. Muy bien, Sergio Tomás, ahí está. ¿Me acompañan? Voy a hablar con... Allí voy, rumbo a una conversación que tendremos con el candidato a vice de Patricia Bullrich. ¿Cómo estás? Luis Petri, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos, Diego? Muy bien. ¿Cuánto les cambia tener enfrente una lista unificada? Gustará, no gustará, pero enfrente hay algo. Pero enfrente lo tenemos a Massa y nosotros lo queremos bien enfrente a Massa y estamos lo más lejos de Massa posible. Es el peor ministro de Economía que ha tenido este gobierno, sin lugar a dudas. Vos imaginate que la inflación en alimentos, desde que él asumió el 3 de agosto, es del 87%. Y ustedes recién lo decían. ¿Qué van a prometer ahora? ¿Qué va a prometer el Massa presidente? ¿Que vuelve los asados? ¿Qué va a prometer? ¿Que van a llenar la heladera? ¿Qué va a prometer? ¿Que le va a pagar a los jubilados con las LELIQs? Se han hecho todo lo contrario. ¿Qué va a prometer? ¿Que va a eliminar el cepo? ¿Los múltiples tipos de cambio? ¿Que va a bajar la inflación? Él dijo que en abril íbamos a tener una inflación, de 3 puntos. Y la inflación está descontrolada en el país. Entonces está claro que es el piloto, no de Tormenta, sino el piloto del Titanic. Bien, esto es claro. No obstante lo cual, los va a obligar a tener una interna entre Patricia, Horacio y ustedes los vices y quienes acompañen, mucho más amigable. Porque del otro lado hay una propuesta única. ¿En qué los modifica a ustedes? Tu caracterización de Massa está clara. No, nosotros sabemos que en definitiva vamos a tener una interna, que después de agosto vamos a estar todos juntos, peleando por un objetivo común y que tenemos que transitar este paso con diferencias lógicas que tenemos respecto de la otra lista. Está claro que Patricia está planteando un cambio profundo, un cambio a fondo, en donde la Argentina necesita que con mucho coraje, que con mucha valentía, se tomen decisiones que se vienen postergando desde hace muchísimo tiempo y estas decisiones se tienen que tomar al comienzo de la gestión. Y los acuerdos, que muchos hablan, se tienen que hacer con la gente. Esto es, producto de una altísima legitimidad popular, Patricia lo que va a hacer apenas llegue al gobierno... ¿Cuánto es altísima? Y yo creo que podemos estar arriba del 50-60% después del resultado general, ¿no? ¿En la general? En la general, exactamente. A partir de una altísima legitimación popular, vos tenés que llegar, conformar gobierno. Es muy alto. Vos pensás el 54 sacó Cristina con un contexto y una y es posible que se dé ese contexto. Singular. Es posible que se dé. Pero, digo, me parece que los acuerdos son con la gente. La legitimación de las medidas que se tomen al comienzo de la gestión va a venir del voto popular. Y a partir de allí vamos a ir al Congreso con un paquete de medidas que están elaborando los equipos técnicos que justamente tienen que ver con resolver los problemas que no está resolviendo este gobierno. Porque básicamente tenemos que ir a atacar el principal flagelo que es la inflación, pero para atacar el principal flagelo que es la inflación y que lo están sufriendo todos los argentinos cuando van al supermercado, cuando no llegan a fin de mes. El otro día hubo un informe que fue alarmante. El 63% de las familias, Diego, en la Argentina está tomando deuda para alimentarse. Digo, hay gente que ya no da más. Quiero preguntarte vos venís siguiendo y contribuyendo en la agenda de la seguridad
con ideas, con propuestas, con proyectos de ley, con leyes. Sí. ¿Qué representó lo que ocurrió en Jujuy para ustedes como espacio? ¿Creen que es representativo de Foto que Adelanta? ¿No es representativo? Se tiene que terminar la Argentina del piquete y la Argentina de la extorsión. Y esto se combate con el Código Penal en la mano. Yo vengo de Mendoza, una provincia en donde no hay piquetes. ¿Pero por qué no hay piquetes, Diego? Porque está la decisión política de que cuando ocurren estos piquetes se cumpla con la ley. En la Ciudad de Buenos Aires, en el país en general, hacen un piquete y en definitiva no hay jueces, no hay fiscales. Bueno, pero los jueces y los fiscales van a seguir siendo los que son, que tienen sus propias ideas, algunas con sesgo para un lado, otros para otro. ¿Cómo imaginás la relación en ese sentido? Porque cuando hay un voto popular cambian, no sé, diputados, senadores, presidente, vice. Los jueces no cambian. El Poder Judicial tiene su propia perspectiva. Sí, por supuesto. Bueno, hay una lógica en la justicia. La criminalización o no de la protesta. Hay una lógica en la justicia que hay que cambiar fundamentalmente, que está imbuida por las doctrinas de Raúl Eugenio Zaffaroni, y eso hace que tengamos jueces, fiscales y abogados por doquier que terminen defendiendo delincuentes en lugar de defender a la víctima. Y esta lógica la tenemos que cambiar. ¿Cómo la cambiás? Y la cambiás primero sancionando leyes y después designando jueces que estén dispuestos a cumplir con la ley, que no la cambien. Vos fijate, eso va por concurso. Y bueno, pero tenés que destituir a los jueces que no cumplen con el Código Penal y con la Constitución. Zaffaroni decía que veía un expediente y trataba de hacérsela lo más fácil posible al delincuente y, si era posible, liberarlo. Esto nos ha hecho muy mal. Acá lo que tenemos que recuperar es el orden y el cumplimiento de la ley. Y si los jueces quieren cambiar las leyes, lo que tienen que hacer es renunciar a la magistratura y presentarse como legisladores. Pero tienen que cumplir con la ley. Y los jueces que no cumplan con la ley tienen que ser denunciados y tienen que ir a procesos de destitución. Y esto es lo que... Así se empieza a acomodar la Argentina. No podemos tener jueces benévolos con los delincuentes que deliberadamente incumplan con las disposiciones que el Código Penal sanciona. Bien. A mí me ha pasado, te cuento una experiencia corta. En Mendoza prohibimos el uso del celular, como lo hicimos a nivel nacional, una ley de mi autoría, y establecimos la colocación de inhibidores de señal. Y a un juez se le ocurrió que debía eximir del cumplimiento de la ley por razones sanitarias, por la pandemia. Ya se superaron los problemas de la pandemia y aún siguen cumpliendo con esa ley. Se tiene que terminar la Argentina en donde el Código Penal y la Constitución es una sugerencia. Hay que hacer cumplir con la ley y los jueces y los fiscales que no están dispuestos a someterse a la ley y a la Constitución tienen que ir a procesos de destitución. No todo el radicalismo piensa como vos. Bueno, ¿qué imaginas que ocurriría si avanza Patricia Bullrich, gana y se impone una agenda, si querés vos, parecida a la tuya, parecida a la de Milei? Patricia ha hecho muchos guiños a la agenda de Milei y una parte del radicalismo dice, nosotros esa agenda, que es esa agenda de Patricia y también parecida a la de Milei, no vamos a acompañar. Pero yo no... ¿Qué te parece que ocurriría dentro del radicalismo? No, te lo pregunto porque en el gobierno de Cambiemos, en Macri, con el tema de tarifas, hubo ruidos internos del radicalismo cuando empezó esa suba de tarifas. No, pero yo imagino que, a ver, cuando nosotros creemos que es imprescindible primero reducir el déficit fiscal. Y para reducir el déficit fiscal, el ajuste lo tiene que hacer la política, no lo tiene que hacer la gente. Pero todo el radicalismo no piensa. Pero ¿cómo vamos a bajar la inflación si no resolvemos el problema y la causa que la genera? Si seguimos procrastinando, no la vamos a bajar de otra manera. Digo, las formas de financiar el Estado son tres y no hay más. Endeudamiento, presión tributaria y emisión. Endeudamiento no nos presta nadie. Escuchá, Morales no piensa como vos en gasto público y el gasto de la política, ¿eh? Bueno, ¿Cómo se dirime eso? Bueno, y justamente se va a dirimir en agosto, porque nosotros en eso somos muy claros, hay que tener austeridad republicana. Diego, yo lo decía en Mendoza, mira, yo te voy a poner un ejemplo. El impuesto inmobiliario en Mendoza recauda 8.000 millones de pesos. Es el equivalente, Diego, al costo que tiene la legislatura y los consejos deliberantes. Entonces, ahí es donde tenemos que poner la lupa, en el gasto de la política, pero no solamente a nivel del Estado nacional,
Estado nacional, Estado provincial y estados municipales, donde hay que restablecer el pacto fiscal que en su momento se firmó en la época de Macri. Y los gobernadores después se dieron vuelta. Donde las provincias antes de que se termine comprometieron, Macri. claro, a bajar uno de los impuestos más distorsivos que existe, que es ingresos brutos, que penalizan la industrialización cuando nosotros necesitamos producir más, cuando nosotros necesitamos crecer más. ¿Sabes lo que nos dice la gente en la calle? Déjennos de joder con el Estado, que no nos ponga la pata encima, déjennos trabajar, déjennos producir. Y esto es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado lo que tiene que ser un facilitador, un promotor. Está Pablo de León. ¿Qué tal, Petri? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Vos sos el precandidato a vicepresidente de Patricia y del otro lado Larreta tiene a Gerardo Morales, que tuvo una situación complicada los otros días en Jujuy, que se mostró con una persona que se plantaba firme ante los rechazos, los piquetes, las piedras de sectores vinculados a Milagros Saleso. ¿Cómo ves lo que pasó en Jujuy? ¿Y qué te diferencia vos de Gerardo Morales y esa actitud? Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Hay que condenar la violencia institucional en Jujuy o en cualquier lugar que ocurra. Las 14 toneladas de piedras que se vivieron en el Congreso de la Nación en el 2017 no pueden ocurrir nunca más en la República Argentina. Me parece que hay que actuar con muchísima firmeza, con muchísima determinación, y hay que salir con todo el poder del Estado a tomar el control de la calle y a evitar que esas situaciones de violencia espiralicen. Como yo te decía, te ponía el ejemplo de Mendoza, con decisión política, con un procurador que da órdenes claras, con fiscales que se presentan en el lugar del hecho y que inician causas penales, que son procesos de flagrancia, en donde se los imputa y rápidamente se los condena a los responsables de estos hechos delictivos, porque no es protesta eso. Son hechos delictivos, llamémoslos por su nombre, porque es importante diferenciar la legítima protesta de los actos de vandalismo y violencia y delito que ocurren. Allí es donde tienen que intervenir los jueces y los fiscales y tienen que imponer condenas. Cuando vos impones condenas a los organizadores, a la segunda protesta, la mitad de la marcha se te desactivó. Adrián Ventura. Sí, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Adrián? Si te lleva un tema que está ocurriendo ahora, si vos mirás en la pantalla abajo, prácticamente casi hay un empate técnico entre Luis Juez y Liar Llora. Prácticamente Luis Juez arriba unas décimas, pero todavía falta terminar el escrutinio. ¿Cómo analizás vos la situación de que Schiaretti es candidato a presidente nacional, los votos de Schiaretti, porque en Córdoba Patricia Bullrich tiene votos? ¿Cómo les va a jugar a ustedes y qué van a hacer? Bueno, primero mandarle un saludo a Luis Juez y a Rodrigo de Loredo, que están haciendo una elección enorme, independientemente que todavía faltan muchos votos y muchas mesas por escrutar. La verdad que ya el resultado es muy importante. La verdad que la discusión de Schiaretti me parece que empantanó un poco el proceso de Córdoba, ¿no? Me parece que fue una discusión a destiempo que se dio. Más allá de todo, no ingresó a Juntos por el del Cambio. Hoy es una alternativa dentro del peronismo, que me parece que es más un problema del peronismo que nuestro. Nosotros nos tenemos que concentrar en la agenda de los argentinos y en la agenda de las necesidades que hoy tiene la gente. Me parece que termina siendo Schiaretti más un problema para Massa que para Juntos por el Cambio. Muy bien. Luis, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Volvemos. Y está, yo lo saludo también. Un placer verte. El querido Sucho. Bueno, Sucho, se presenta un dilema y es: el hombre candidato por el gobierno a presidente es el señor que es ministro de Economía. ¿Cuáles son las consecuencias que vos observás que puede tener el manejo de la economía con la candidatura? No sé, me atrevo a sospechar que va a delegar en su segundo, en Rubinstein, el manejo de la economía. ¿Sí o no? No sabemos. Creo que hasta ahora lo hizo así, porque finalmente él tenía un esquema mucho más político y la parte técnica era otra. Pero creo que es un tema también, que le voy a pedir a mis amigos que siguen más la política, una decisión mucho más política que económica, en el fondo lo que le queda por delante al ahora candidato a presidente. ¿Por qué? Si para mantener un buen número o un número de inflación tolerable y para mantener un tipo de cambio tolerable, necesita acordar con el fondo, que le venga ese adelanto. Para acordar con el fondo le va a pedir dos cosas: aumento de tarifas y más devaluación del dólar oficial, que va en contra de una intencionalidad política. Entonces, ¿qué va a decidir el ala política? Tratar de ganar votos
Y eso es no haciendo tanto caso, siendo más desordenado. Si es más desordenado, corre un riesgo muy grande de que se destabilice el dólar y la inflación, o siendo muy ordenado, haciendo un ajuste más fuerte del que está haciendo hasta ahora, que digamos siempre están haciendo un ajuste muy fuerte. Entonces, ahí va a tener que tomar una decisión política y depende de lo que decida. Y creo que el resto va a estar mirando eso con atención. El único paso adelante, que creo que por eso, y lo hablamos claramente la semana pasada, el único paso adelante que se dio como sociedad es que finalmente ya no discutiese en la Argentina la propiedad privada como tal. Argentina ya no discute si va a Venezuela y otro modelo. Todos los candidatos que tenés hoy ya no discuten un tema extrema izquierda, ya es un tema mucho más manejable desde el lado económico. Y finalmente, cierro el comentario, el que va a terminar decidiendo esto es la sociedad. ¿En qué tipo de sociedad queremos vivir? Porque finalmente ambos, todos los candidatos, lo que quiere seducir es al votante. Ahora, ¿qué quiere el votante hoy? ¿En qué tipo de sociedad quiere vivir? Si el fin justifica los medios o no. Y eso quizás es una pregunta, si para ustedes el fin justifica los medios o no. No sé si sigo o cierro el comentario. Déjame jugar con un ejemplo y hago la columna completa en este caso. ¿Por qué digo que va a terminar decidiendo la sociedad en qué tipo de sociedad queremos vivir? Si nos da lo mismo que alguien tire una piedra, rompa algo, si el fin justifica los medios, por más que tengas justificación o no en la protesta, si es solo económica la discusión o también hay una discusión de cómo queremos vivir. Si, como discutías con Luis recién, si vos agarrás y decís, bueno, no, que la inflación es el tema, también hay un tema de seguridad principal. ¿De qué me sirve estar un poquito mejor económicamente si me van a matar en la calle o si no voy a poder salir o le tengo miedo al narcotráfico? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ahí la sociedad no solo debería definirse, desde mi punto de vista, no solo por el dato 10 céntimos más de inflación, 10 céntimos menos, sino qué calidad de vida queremos tener de cara al futuro. Bien, Pablo. A mí me parece súper interesante todo lo que planteaste. Respecto de las medidas que le va a plantear el fondo, está, él como ministro de Economía tenía vía libre del kirchnerismo, de Cristina, para que hiciera menos devaluar, aparentemente ya dijo, menos devaluar, hace lo que quieras. Ahora, el tema es, si el Massa candidato tiene el mismo permiso, porque vos estás marcando que una de las condiciones es que siga devaluando y no tan en gotitas, sino que lo haga más a fondo. Entonces me parece que Cristina está claro que se pone pragmática a la hora de las elecciones. Siempre las elecciones presidenciales se pone pragmática. Pablo, ahora la responsabilidad es de él. Claro. Ahora la responsabilidad es claramente de él. Y él tiene que tomar una decisión. Y nosotros, repito, como sociedad, ¿cómo queremos vivir? El punto es, ¿qué sabemos? Que acá no hay ideología, hay datos concretos. Las reservas son negativas. Sí. Vos no tenés dólares para mantener un dólar a 2.50. No hay. Estás limitando las importaciones, no hay. Y le tenés que pagar a fin de mes, porque te perdonaron algo, le tenés que pagar a fin de mes 2.600 millones de dólares al fondo. Con lo cual, cuando le pagues, vas a tener mucho menos reservas. Todos vamos a estar mirando con un Excel cuántos dólares te quedan. Supongo, no solo un importador, sino también un exportador, si le conviene acelerar la exportación o no. El segundo punto es, bueno, para arreglar con el fondo no te va a dar dólares para que vos los regales. O para que vos subsidies una importación porque el exportador se va a correr. Entonces te va a decir, bueno, pará, este no es el dólar real. Los dólares que yo te doy los tenés que cuidar. Y además, este déficit fiscal no va a permitir que nadie ahorre para pagar después lo que yo te estoy prestando. Necesito que, bajes el déficit fiscal. ¿Cómo lo bajás? El único camino hoy posible es eliminar subsidios. Eliminar subsidios es que a todos nosotros nos va a llegar mucho más de tarifa de la suba que tuvimos. Ahora, eso, en unas elecciones, queriendo seducir al votante, lo relacionaría con el fin del 2019, un ajuste inevitable que terminó costando una elección. Pero yo tengo algo para plantear. Sí. Acá esto lo van a plantear en términos de pollo, pasta, ¿cuál de los dos alimentos vos preferís y los dos son malos? El gobierno Massa podrían decir, nuestra inflación que estamos combatiendo, pero fíjense que está creciendo y no hay significativa pérdida de empleo. Esto van a decir, no es lo que yo pienso. O prefieren que venga la derecha que viene por tus derechos y que viene con despidos. ¿Qué preferís, inflación o recesión y despidos? No es lo que yo pienso, es lo que se va a salir a decir. Contestá esa fórmula. Me encanta la pregunta porque te voy a contestar lo mismo.
¿qué estás viendo vos como sociedad? A mí que lo que te digan, ¿vos viste alguna vez, la verdad te digo, ¿vos viste alguna vez un político cambiar de opinión? Todo el tiempo. ¿Qué dice? Sergio Massa. Lo que a vos el televidente no condiciona a veces también tu accionar, cómo mide, cómo no mide. Yo si quiero vender corbatas, me condiciona lo que quiere un cliente. Entonces, para el político también tiene que pensar lo que la gente quiere escuchar. La verdad, con una mano en el corazón, pero hablen en primera persona. ¿Ustedes creen que Argentina se está reactivando? No. No. ¿En serio? ¿Ustedes tienen mejor poder de compra? No. No. Por más que te digan lo que te digan. ¿Ustedes creen que hay sobreempleo? No. ¿Hay calidad de empleo? No. No. Entonces, independientemente de lo que te digan Pero o de lo que escuchá, fuera, por eso no le te traslado... olvides, Sucho, te la discuto. Massa está parado sobre un contrafáctico que es sin mí la hiper, el abismo. ¿Por qué no plantear? Y va a haber un aparato propagandístico que dirá, vienen por los derechos. ¿No es mejor combatir la inflación y lo difícil que es que vengan despidos? Mirá, ahí tenés este cartel. Sergio sabe cómo bajar la inflación a masazos. No te olvides que hay una cuestión identitaria y de fidelidad al líder. Y si el líder dice que hay que votar a Massa, lo van a votar. Y hay otro sector que puede ser susceptible de que digan que vienen por los derechos. ¿Qué pensás? Por eso, perdón, voy a ser reiterativo. Va a depender de cómo querés vos vivir, si vos le creés o no le creés. Punto. Vos es contrafáctico, lo que fuera. ¿Vos te creés que hasta ahora no hicieron ajuste? Entonces, suponete, dividí la sociedad. Dividí la sociedad, si querés, por edades. Un jubilado, ¿no hizo ningún ajuste? Todos hizo. ¿Que vos te crees que ahora van a venir por tus derechos, le vas a decir a un jubilado? Tené cuidado que van a venir por tus derechos. Te va a mirar y te va a decir, ¿qué? ¿Qué me estás jodiendo? ¿Qué derechos? Si le sacaste un empleado público, te lo llevo ahí, un empleado público, que labura, etcétera. Fíjate lo que ganaba ajustado por inflación. Vos decís, ¿que no está haciendo un ajuste? Ustedes, ¿no están haciendo un ajuste? Sí. El que se levanta a la mañana y le afanaron a tus hijos y le pegaron un cascote a tus hijos, ¿no está haciendo un ajuste en su calidad de vida? El que no tiene infraestructura para llegar. Repito, no sé cualquiera si tomó la Lugones, llegué media hora tarde hoy. Porque si agarrás es un tema de infraestructura, no tenés salida. Entonces vos agarrás y decís, si no tengo infraestructura, ¿vos te crees que no estás haciendo un ajuste? Entonces, yo te entiendo que vos me tenés que decir y que estamos maravillosos y todo eso. Ahora, si te creo, el problema es mío. Sucho, gracias. Un placer. ¿Me acompañan? Yo estoy con la obsesión de esta pregunta y se la voy a trasladar directamente a Jorge Macri, que es precandidato por la Ciudad de Buenos Aires, pero lo primero es nacional. Buenas noches. Va a aparecer este discurso. La derecha viene con un ajuste. Puede haber pérdida de empleo, que es mucho peor que la inflación. Ya hay pérdida de empleo. Este gobierno ha destrozado el empleo y también ha destrozado el hecho de que el empleo tenga el premio de que a vos te vaya bien. Porque vos podés tener empleo y vivir mal. Y esto es lo que ha logrado el kirchnerismo. El gran logro de estos últimos 3 años y medio de gobierno es que ya mucha gente que tiene empleo formal como nunca antes, además vive muy mal. Ha hecho una reducción, es lo que decía Sucho recién, ¿no? En su estándar de vida, chicos que ya no estudian por ahí inglés o que han dejado de ir a un club, o familias que no pueden darse un gustito el fin de semana, o algunas que no pueden poner la misma comida en la mesa, ¿no? Eso ya está. Yo estoy seguro que cuando le demos certeza al país, eso va a empezar a mejorar. ¿Va a ser automático, va a ser mágico? No. Todo el mundo sabe que no hay magia, que porque cambie un nombre no cambia todo. Pero lo que me parece que el argentino está esperando y nosotros podemos darle, y es mi objetivo, digamos, que la ciudad sea un faro y quien más rápido lo haga, es esa sensación de que hay un porvenir, que el esfuerzo vale la pena, de que te esforzás y hay algo un poquito allá adelante que te hace sentir mejor. Hoy eso además está destrozado. Estamos con una pared negra frente a nuestros ojos que dicen, hoy estamos mal y mañana vamos a estar peor. Nacional, todavía antes de bajar a la ciudad. ¿Tiene impacto que, y esto podría ocurrir, que aún no haciendo una gran elección, el candidato del oficialismo o de peronismo-kirchnerismo saque más votos en una PASO que los candidatos de Juntos por el Cambio o Milei? ¿Tiene impacto electoral o en el proceso o sea, el hecho de que nosotros claro, tengamos dos listas? Claro, no. ustedes van divididos. No. Yo no me preocupa eso.
A mí me preocupa que lo que nosotros hagamos le construya a la gente la percepción de que hay un país mejor posible. De hecho, te doy un ejemplo. La última elección en Provincia de Buenos Aires fuimos divididos. Y si vos analizabas nuestros candidatos, cada uno por su lado, Diego Omanes había sacado menos votos que el oficialismo, pero después ganamos. Todos los que nos votaron nos volvieron a votar a Diego, que había ganado, y se sumaron algunos más. En la Ciudad de Buenos Aires también, varias listas, y después ese votante... No hay que subestimar a la gente, no hay que pensar que un zócalo que te muestre dividido... No, pero no es por esto, es por esta otra cuestión que lo plantea muy bien Alejandro Katterberg, y es, ojo, que el ADN del voto de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia no coinciden en un 100. Es decir, no está escrito que todos los votos de Patricia o de Horacio vayan al otro si su candidato pierde. Es decir, si Patricia gana, todos los de Horacio y van a Patricia si Patricia pierde. ¿Entendés? Por supuesto, o que haya entiendo. Fugas a Milei, suponete. Nada está garantizado. Para que gane Juntos por el Cambio es que se sumen esas Por supuesto. listas. Nada está garantizado. Bien. El hecho, tampoco está garantizado que tener un solo candidato te dé fortaleza y unidad, que es la decisión que tomó el oficialismo. Bueno, por supuesto, pero suponete que hay... Pero yo estoy convencido, por eso te decía, que va a depender de nosotros en un punto y de nuestra capacidad de dialogar con adultez en las diferencias, plantearle a los argentinos, como lo voy a hacer yo en la ciudad, cuáles son nuestros matices, nuestras diferencias, pero en el marco de una convivencia respetuosa y sana que después nos permita convocar a quien haya perdido para ir por más. Ese es un desafío que tenemos nosotros, tenemos que ser responsables, digamos, con el mismo entusiasmo que planteamos una competencia, tenemos que plantear la unión posterior, porque hay un 13 que se vota, el 13 de agosto, pero hay un 14 a la mañana, donde tenemos que volver a reunir a todos. Después hay una elección general, pero más importante todavía, después hay un 11 de diciembre, donde no va a sobrar nadie, donde nos vamos a necesitar todos para reconstruir este país. Entonces, cada uno de nosotros tiene que ser responsable a la hora de hablar del otro y concentrarnos más en lo que tenemos para proponerle nosotros a la ciudadanía, más que hablar de nuestra competencia. Una persona del automovilismo me decía algo muy interesante el año pasado. Dice, a veces el problema, cuando vos tenés una buena escudería y parece que tu escudería va a ganar, es que tu enemigo se transforma o tu principal enemigo se transforma en tu compañero de equipo. Y entonces le pegás un autazo y el drama es que no terminen los dos en la banquina. Eso es lo que plantea Katterberg. Obviamente, es lo que tenemos que hacer nosotros. Y vos bajando a la escala municipal, ¿en qué te diferencias de Martín Lustó? Digamos, ¿cómo manejarías la competencia sin darse volantazos? Bueno, yo voy a hablar mucho... ¿Hay una diferencia muy marcada de agendas? Yo creo que hay una diferencia marcada y una diferencia de experiencia. Yo tengo experiencia en gestionar ciudades y eso para mí es una cualidad. Voy a hablar siempre más de mí que de los demás. Creo que tengo la firmeza para los tiempos que se vienen. Luis lo planteaba recién antes acá. Van a ser tiempos difíciles donde volver a tener un país donde se respete el orden y no de lo mismo cualquier cosa y esta degradación donde todo parece dar lo mismo y todo se transforma en una cosa berreta, fugaz, y volver a tener la ciudad ordenada, limpia, trabajando con el gobierno nacional. Me parece que yo tengo esas cualidades. Y después voy a tener propuestas concretas. Yo tengo una postura respecto de la seguridad por ahí mucho más firme que la que puedan plantear otros candidatos, del uso de armas no letales. Y de nuevo, experiencia en haber administrado una ciudad. Esto es casi un Fórmula 1, la ciudad de Buenos Aires. Uno no puede empezar a ver cómo se maneja esto apenas llegado. Es bueno llegar sabiendo de qué se trata. Lustó no sabría, debería... Yo sé que yo lo tengo. ¿Y cuál es la diferencia con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, mi desafío es superarlo. Es una evolución de tercera etapa. Yo tengo que ser mejor que Mauricio, mejor que Horacio, superarlos a ellos, cuidar todo lo que está bien, ir por más. Creo que tengo esa cualidad. ¿En qué cosas concretas? Pero no es un problema de diferencia, es de construcción arriba de, no es de oposición. Suponete, es de Martín Lustó tiene una agenda que va a hacer hincapié probablemente en la educación pública y en la salud pública. Y yo puedo contarte lo que he hecho en salud pública y educación pública. Por ejemplo, en Vicente López logré tener la mejor escuela pública
de la provincia de Buenos Aires, que es el Paulo Albarracín, hasta con sí, que tiene examen de ingreso. Exactamente. Sí. O la única escuela pública argentina, Google, que es una escuela municipal primaria. Entonces yo te voy a hablar de lo que yo sé hacer. Entonces me parece que eso es interesante. A los médicos, ¿tiene que cobrar mejores honorarios? Ahora hay una crisis en el sistema. Es dramático en el sistema privado, pero el público también. Por supuesto. ¿Qué harías? ¿Hay una configurarías diferente? Es que todos los argentinos tienen que ganar más. Porque lo que te está destrozando el ingreso es la inflación. Ahora, el otro día estuvimos reunidos con Fernán Quiroz para plantear justamente eso. Vamos a tener que empezar a dedicar una porción más grande de nuestro presupuesto a que los ingresos de los profesionales de la salud, no solo del médico, sino de todo el equipo médico, técnicos, enfermeros, todos los técnicos radiólogos, que son parte de ese equipo amplio de salud, vayan ganándole a la inflación durante los próximos años. Hay que recuperar nivel de ingreso. Es muy difícil cuando, digamos, vos venís con inflación del 150, porque siempre los niveles de ingreso pierden. Y no es que haya poca voluntad de un gobierno. Yo estoy convencido que en cuanto se estabilicen las situaciones macro, nosotros vamos a poder dedicar más recursos a que los niveles de ingreso del empleado de la ciudad, no del político, del empleado de la ciudad, el que presta un servicio real, se mejoren respecto de la inflación. Con respecto al empleo estatal municipal, ¿hay modificaciones previstas? ¿Cantidad? ¿En qué sentido? ¿Despidos, no despidos? Yo voy a incomodar a la política. Yo creo que la política en la ciudad está un poco demasiado cómoda y el ciudadano está incómodo y hay que incomodar un poco a la política. No voy a ser cómodo para la política. Pero concretamente, ¿qué haría? Lo voy a ir proponiendo en la campaña, porque son las cosas que me van a diferenciar seguramente de mis contrincantes. ¿Pero te referís a recortes, recorta horas, recorta sueldo, recorta cargos? No, estoy hablando de política, de la política, el costo de la política a nivel gobierno. Me parece que hay mucho para hacer. ¿En la legislatura? Van a hacer propuestas de campaña, no la voy a decir antes. Por ahora, la campaña ya empezó. No. Hay un debate, hay una campaña, hay que plantear propuestas, hay momentos para plantear cada cosa. Sí sé que he sabido administrar con mucha austeridad un gobierno, que lo dejé muy bien administrado y que además gastaba menos plata en la política que cuando yo llegué. Jorge Macri, gracias, por haber venido. Buenas noches. Gracias. En este momento cuentan los votos en Córdoba. Vamos a preguntarle a Adrián Ventura cómo va ese escrutinio. Adrián. Palo a palo. Iba ganando Luis Juez, iba arriba, pero ahora prácticamente ya se dio... y Arjola recuperó terreno, están empatando casi en 41 puntos, casi cerca, los dos de 48. Ahora lo vamos a actualizar ese zócalo en cualquier momento, en instantes, 42 prácticamente empatados. Con Manu, lo cual una Formosa, ¿cómo está? Arriba del 70% para Gildo Infran con las primeras mesas escrutadas. En la oposición que fue dividida, que fue con dos listas diferentes, 16 y 12. Ahí vemos, Poltroni 16, menos del 16% y el 12% para Carvajal. Ni juntos alcanzarían, por lo menos en estas primeras mesas escrutadas, a la mitad de lo que hasta ahora acumula Gildo Infran, gobernador, hace 28 años. Mira, en 2015 Infran sacó el 73%. Mirá. En 2011, ¿sabes cuánto? 75. En 2007, ¿sabes cuánto sacó, Manu? 76%. ¿Qué le pasaba al que entraba una boleta en Formosa hoy? Esto, Diego. Mirá esta imagen. Terrible. Estas eran las boletas de los cuartos oscuros. Son todo lo que es 64. Azul. Había 64 listas, 64 boletas diferentes. Colectoras. Imagínate un delta cuyas ramificaciones todas desembarcan o desembocan en un río principal que se llama Río Gildo Infran. Claro. Todo ese delta alimenta a Gildo Infran. Y mirá, es diferente. Así votan los picapiedras. Digo, no solamente en Formosa. Este es el drama de la boleta, papel, de las múltiples listas, de la ley de lemas, todas especies de trampas de la democracia, no solo en Formosa. Gonzalo Asís, te escuchamos. Gonzalo. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. Ahora sí te escucho. ¿Cómo estás, Diego? Estamos acá en el comando de campaña de Martín Yarlora, el candidato oficialista en la provincia de Córdoba, en un momento en el cual acaban de poner el cuarteto a todo lo que da, porque claramente, como contaba Adrián Ventura, la carga de números muestra una diferencia de lo que venía pasando hasta hace un rato. Mira, en este momento el candidato oficialista concentra
el 42% exacto de los votos escrutados, mientras que Luis Juez, de Juntos por Córdoba, lleva 41,62. Esto estaba muy distinto hace un rato. De hecho, la primera carga lo benefició mucho a Luis Juez. ¿Por qué? Claramente porque lo primero que se cargó es La Falda y Marcos Juárez, que son dos lugares, dos bastiones en los cuales habitualmente gana Juntos por el Cambio. Bueno, ahora empezó a cargarse otra parte de la provincia y el actual intendente de Córdoba, que va por la gobernación, está despacito revirtiendo esta tendencia. Pero, como contaba Adrián, es un escrutinio palo a palo. Palo a palo por un montón de cosas. Hoy lo charlábamos fuera de cámara con Adrián y yo le decía, la verdad que lo que uno percibe en Córdoba es que al no existir este clivaje tan pronunciado entre kirchnerismo en una punta, PRO en la otra, como ocurre en gran parte del país, acá básicamente compiten fuerzas que son bastante parecidas. Mira, voy a hacer política basada en evidencia. La candidata a vicegobernadora de Martín Yarlora es Miriam Brunetto, es radical. Y adentro del armado de Yarlora tenés al presidente del PRO local, tenés mucha gente del PRO, tenés muchos radicales, y vos decís, pero pará, si Yarlora compite contra Juntos por el Cambio. Bueno, porque en Córdoba pasa un poco esto. Córdoba no tiene pronunciada la grieta como ocurre en otros lugares del país. Por eso es que se dan, desde hace ya mucho tiempo, este tipo de debates políticos palo a palo entre partidos políticos o alianzas políticas que le hablan Gonzalo, a electores muy parecidos. Sí. Gonzalo, ¿cómo te va? Pablo de León, buenas noches. Ahora, está claro, como contaba recién Adrián, los números que vos también nos transmitís. Empezó Juez, ahora está Yarlora arriba, pero la diferencia pinta muy pareja, una elección pareja. Nos vuelve a mostrar tal vez otra vez que las encuestas, incluso las bocas de urna, están pifiándola bastante, porque acá parecía a priori una victoria comodísima de Yarlora y la verdad que por lo menos hasta esta hora no parece, ¿no? No, totalmente. Y déjame sumarte datos, Pablo, que tienen que ver con a veces lecturas un poco erróneas acá en Córdoba de algunos operadores políticos, ¿no? Hay una tendencia en el búnker de Luis Juez a creer que, por ejemplo, la propuesta que hizo Horacio Rodríguez Larreta de establecer un acuerdo de frentes con Schiaretti lo perjudicaba a Juez. Bueno, la política, repito, basada en la evidencia, habla que después de eso Luis Juez levantó 7 puntos en Córdoba. ¿Por qué? Porque se pegó a la figura de Patricia Bullrich, que en la provincia de Córdoba, que históricamente fue una provincia muy ligada, muy pegada a la figura de Mauricio Macri, bueno, Bullrich, digamos, agarra gran parte de ese voto cordobés y Juez lo capitaliza con la foto que se saca con Bullrich. Y esa foto la puede sacar gracias a que consigue la excusa en su enojo con Larreta por lo que fue el intento por hacer un acuerdo con Schiaretti, bueno, lo justifica políticamente. Bien, es decir, Gonzalo. Es una elección, chicos, donde intervienen muchas cosas al mismo tiempo y bastante controvertidas. Muchas gracias. No es todo causa-efecto, no es todo tan lineal. Vamos al búnker de Luis Juez. Allá está Javier Lozano, te escuchamos. Diego, acá los humores y el ánimo de la militancia va con la carga de datos y todo el mundo está mirando los monitores en este complejo de recepciones en la zona de Alta Córdoba. Hay un escenario montado con una amplia platea que por ahora está desierto. Toda la militancia está en este sector. Ustedes ven, hay una confitería, hay muchos militantes en el patio, pero se da la particularidad que en esta oficina que ustedes van a ver ahora, cuando lo muestre nuestro camarógrafo Ernesto Monzani, ahí adentro está Patricia Bullrich, Laura Alonso, algunos dirigentes que vinieron de Buenos Aires, están esperando que se afiance la tendencia y van a esperar, por supuesto, que hable el principal candidato, Luis Juez, que no está en este lugar, está en un VIP, en el primer piso, con toda la dirigencia, con Rodrigo de Loredo, con todos los candidatos de Juntos por el Cambio, esperando que haya una tendencia más afirmada y que se pueda definir esta paridad que por ahora está casi con el 45% de la carga de datos de todo el padrón, con lo decíamos al comienzo de este programa, que una participación baja del 66% de acuerdo a lo que dice la justicia electoral, así que esperamos novedades cuando avance el escrutinio. Parece que se está acelerando la carga de datos y por ahora la militancia acá está expectante y mirando los monitores. Bien, sí. Javier, muchas gracias. Y momento de descompresión. ¡Aló! Todo concluye al fin, Diego. Tal cual dice Vox Day. Nada puede escapar ni siquiera al ágil Pichichi de la gambeta corta, el que siempre se desmarca. Ni siquiera él, todo termina. Y bueno, ya está. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ayudaría en algo que me ponga a llorar? No, jamás.
siempre la resiliencia. Además, me ve muy estresado, estoy acá en Río de Janeiro, tengo familia bien. Algún ahorrito de la plata que gané como deportista me queda, tampoco me voy a hacer mala sangre al pedo, ¿no? Así que... Yo, bueno. Y si me desdije es porque hubo que garantizar la unidad del peronismo, y ustedes saben que, como decía el general, primero la patria, después el movimiento, luego los hombres y por último el pichichi. Sí, yo Perón igual no le llegó quiero a decir que no, conocerme, más que un gesto de pero ya me grandeza... postergaba, mirá lo adelantado que estaba, ya me postergaba. Pero bueno, y también una carpeta de este tamaño, más o menos, una carpeta. Lástima Me porque acercó había Cristina, instalado la Me Bristol tocó el Test. timbre Lagomarsino y dije, sí, con esperanza. Pero quiero ser el ejemplo de la tenacidad. Como te adelanté a vos, tampoco te ilusioné porque tanto me van a crecer los huevos. Siempre felpudo, nunca infelpudo. Pero bueno, acá estamos. Nunca infelpudo con remera. esperanza. Nunca infelpudo remera. Ya empecé Escúcheme. a pensar en el 2027, así no hay que aflojar nunca, amigo. Te voy a recitar un pedacito de algo que decía Pedro Palacio, aquel gran poeta argentino conocido como Almafuerte. A ver. Si te postran 10 veces, te levantas otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Acá al final le pifé un poco a Almafuerte porque a mí ya me garcaron como 40.000 veces. No quería ir contando. Ahora, escúcheme una cosa. A usted, digamos, Alberto Fernández en la negociación lo entregó como una pastafrola en el Club del Trueque. Así lo entregaron de rápido. Pero al menos me di el gusto de ser, escuchen bien ahí en la mesa, diputado, secretario de Turismo, secretario de Deporte, vicepresidente de la Nación, Y embajador gobernador en de la Brasil. provincia de Buenos Aires, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no una como Vidal, sino 2 veces, otra vez diputado, un breve paso como ministro de Desarrollo Productivo de la Nación y atención, el mejor embajador argentino en Brasil de toda la historia. Quiero preguntarle argentina. ahora, Adrián, Eso sí. ¿con sí. cuánto ahínco va a colaborar en la campaña de Sergio Tomás Massa? Y ahora no me queda otra, ¿qué voy a hacer? ¿Adrián? Pichichi ahora está en Brasil. Mañana Sí. llega Alberto Fernández. ¿Qué le va a decir Alberto Fernández cuando lo vea mañana, Pichichi? Le voy a decir a Adrián que el Ipanema Test es algo que estuve haciendo acá en la calle, me dio muy bien. ¿Quieren que hagamos la prueba acá en vivo? Sí, la vamos por a hacer. favor. Estén atentos, Ese escuchen test, bien ojo con lo el que dice falso la gente. positivo, ojo que el Ipanema Bristol Test tiene falso positivo. Sí, a ver, el Ipanema Pero Test. espere, todo el mundo quiere hablar con ese. Es uno de Espera un los- segundo, espera un Sí, segundo. claro. Espera que pregunto. Con licencia, amigo, ¿posso fazer uma perguntinha? Quem foi o melhor embaixador? Você foi o melhor embaixador. Pichichi é o mais grande do mundo. ¡Te queremos, Pichichi! Es un cordobés. Un cordobés que puede ser un argentino que pasa. infiltrado. Hay argentino. A ver, ¿cómo me ven? Estoy para jugar de titular, a ver qué dicen. ¡Sos el más grande, Daniel! Gracias por garantizar la unidad, Pichichi. Te esperamos para el 2027. Mirá, ¿viste? ¿Ves? No falla. Está bien. Ciudad balnearia. ¿Cómo habla usted portugués? ¿Cómo habla usted portugués? Sí. Eu falo portugués. Muito bom. Yo tengo Hablo un cuatro invitado idiomas. que fala muy bien portugués. Sí. ¿Puede quién. hablar, el invitado puede hablar con Daniel Osvaldo en portugués? A ver. Podemos, sim, como não? Eu posso cumprimentá-lo e também Santiaguinho perguntar o que será do seu futuro. No entendí un carajo. El Ipanema Test, participa del Ipanema Test. Habla un portugués de Portugal ¿no? No, tradujo este es a portugués. Pessoa, querido, tradujo a Pessoa, es el traductor oficial de los libros de Pessoa. Le van a enseñar a él que vivió en Brasil. Escuché muchos años en radio aquí que Pessoa. Nada que ver. ¿Qué te parece? ¿Qué dirías vos, Santiago, de este señor que lo barrieron de un momento a otro? Que es persistente. Por eso, ahí está. Hay que persistir, insistir y persistir. Ahí está. Y reincidir. Ahí está, reincidir. Aunque no se sepa Es en así. qué dirección. Cierto. Pero le avisaron que ya no era Siempre candidato. para adelante. ¿O usted se enteró en la lancha que se le daba vuelta? ¿Se enteró por la televisión que no era candidato o le avisaron, lo llamaron?
Yo empecé a dudar porque le mandé mensaje a Vicky Tolosa Paz, no me lo contestaba. Y ahí empecé a dudar. Era una sola tilde, no entraba la segunda tilde, Sí. ¿no? Ahí empecé a dudar un poquito. También le mandé a Hugo Moyano, tampoco me contestaba, así que bueno. ¿Y a Nito Artaza le va a hacer un lugar en la embajada ahí? Quedó Nito, Horas pero un gran aporte hizo. Se quedó fuera también, falta de avales. Falta de avales. Pero Se escúcheme, llamaba es impresionante. Federico Le digo la verdad, de toda esta pirueta peronista, kirchnerista, realmente... ¿Qué productos podemos importar a Brasil? Que usted tiene la lista. ¿Cuáles son? Mirá, yo creo que estuve hablando con Joaquín la otra vez, lapicera, la que le usan desde el llano, la podemos, son lapiceras intervenidas por Joaquín, es decir, tocada por Joaquín, la podemos vender acá en Brasil. Está desarmado. Quedó sorprendido, Bien. Quedó sorprendido Está Joaquín sorprendido. con el Bristol Test. Por lo menos fue el meme de la campaña. Sí, ahí Ya con está. eso Yo, me conformo. tiene razón. Ese fue el Ya meme con de la eso campaña. No hay duda. Me conformo. Y la escarapela que Bueno. tenía el otro día. Muchas gracias. Gracias, Daniel Osvaldo. Bueno, Gracias por todo. ¿corto yo? No, sí, cortá vos, Vichy. Cortá vos primero, Vichy. No, Chau, cortá amigo. vos. Chau, amigo. Bien. Está efectivamente Santiago Kovadlov. Gracias por tu generosidad de venir hoy, No, por tu buen encantado, humor. encantado. Que acaba de publicar, miren ustedes, los temas de siempre. Ahí están, los temas de siempre. Que es un libro precioso que rescata conceptos, valores, ideas que hemos naturalizado y que vale la pena volver a mirar. Y yo me anoté algunas que tienen tanto que ver con la política, el odio, la impaciencia. Nadie mejor que vos para mezclar este escenario político con estas cosas de fondo que, como vos bien escribiste, y citando a Merleau-Ponty, bueno, aprender de nuevo a ver el mundo. Bueno, ante todo, gracias por poder cambiar ideas más allá de la coyuntura, aunque sea en función de la coyuntura. Sí, claro. Pero tengo yo la impresión de que no tenemos que naturalizar el contenido de los conceptos, ni tampoco, creo, la identidad de los políticos. Estamos viendo una inmensa versatilidad, digamos así, en la posibilidad de tener posturas distintas. La rentabilidad del odio es que brinda certezas. Explica eso. ¿Qué quiere decir la rentabilidad de una emoción? Y quiere decir que si yo puedo odiar con convicción, estoy instalado en un campo donde la duda no me amenaza. Y el desprecio puede ser ejercido como un derecho a la verdad. ¿Y qué es lo que amenaza la duda? Y lo que la duda amenaza es la universalidad de mis convicciones. Mi identidad. Claro, porque si yo parto de la idea de que la verdad y yo somos equivalentes, el otro está de más. Si no coincide conmigo, está de más. ¿Qué pasa con la obediencia partidaria? Veíamos muchos tweets de militantes que tenían que aceptar a Sergio Massa, que eran kirchneristas, decían, no es parte nuestra, pero tenemos que decir, porque la líder lo convalidó. ¿Cómo explicas la obediencia al liderazgo y la figura de un líder? Bueno, donde la ausencia del pensamiento crítico puede menos que la capacidad de sumisión, se entiende perfectamente que uno haga del líder el que monopoliza la idea de la verdad. El líder no puede equivocarse si es necesario obedecerlo plenamente. Y estamos en una época, no solo en la Argentina, en la cual la necesidad de delegar la responsabilidad de pensar está muy acentuada. Tuvimos un líder, casualmente nacional, que decía, síganme. Bueno, síganme es peligroso, ¿no? Es peligroso porque ¿por qué la comprensión de la verdad no puede ser fruto de un consenso y tiene que ser fruto de la obediencia? Te la dan vuelta, te dicen, yo no soy sumiso, soy orgánico. Y la política necesita organicidad y respeto al líder. Si no, vean el exceso de horizontalidad, los problemas que traen otros espacios opositorios. Bueno, le diría que la organicidad es una demanda de la política entendida como instancia no democrática.
Porque en la democracia el orden no equivale a la obediencia. En la democracia el orden equivale a una búsqueda de consensos, donde yo como sujeto tengo derecho a ser protagonista en la construcción de una verdad. Me parece que a los políticos no hay que idealizarlos, y menos aún a los líderes. Y hay que devolverles la conciencia de que están investidos por una responsabilidad que no equivale a concebirlos como figuras inequívocas. Pero en el caso de Cristina, esta Cristina Kirchner que estamos viendo, si hay una líder política, digamos, con autoridad sobre la gente que la sigue, Cristina, estas últimas 2 décadas. Esta etapa de Cristina, ¿no estamos viendo a una líder que no quiere pagar los costos de ser líder? ¿O que no quiere pagar los costos de los errores que cometen los líderes? Estamos viendo una líder que entiende que la derrota no es compatible con su identidad. Y por eso a mí me parece que no tenemos que subestimar su situación actual. Hay una fuerte propensión a decir, Cristina perdió. Cuidado, cuidado. A ver. La estrategia, yo creo que si uno mira las cosas desde el lado de Cristina, uno advierte que Cristina puede estar muy interesada en recuperar fuerzas replegándose en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde está el peronismo que a ella le interesa? ¿En una eventual victoria de Massa o a donde el peronismo pueda devolverle a ella algún protagonismo? Yo creo que ella le entregó a Massa, lo decía el otro día, una corona envenenada. ¿Por qué? Porque si Massa triunfara, ella podrá discriminarse de él perfectamente diciendo ganó lo que yo no represento. Y si Massa perdiera, ella dirá gané yo porque no estuve con ella. Tengamos cuidado, la capacidad de odiar asociada a la astucia y a la inteligencia genera juegos estratégicos. A mí me parece que Cristina va a mirar siempre en dirección al peronismo que le permita a ella recuperarse y no necesariamente a quien momentáneamente pueda liderar una fuerza presuntamente política como es Sergio Massa. ¿Y Juntos por el Cambio? Y bueno, que va con 2 opciones. Bueno, en Juntos por el Cambio también advertimos que hay una tendencia que le ha dado al peronismo lugar, que ha entendido que el peronismo puede ser la expresión de una transformación fundamental. Cristina no puede no mirar con simpatía a esa tendencia, porque de alguna manera representa la posibilidad de que el peronismo siga siendo, al igual que ella, protagonista en la vida política. Hay otro sector que no le abre al peronismo ninguna posibilidad, que es el de Patricia Bullrich. Tiene un diagnóstico terminal sobre el peronismo como fuerza política transformadora. ¿Quién va a ganar? ¿La voluntad de una transformación de fondo que tiene un certificado de defunción sobre el peronismo como instancia de transformación, o el anhelo de volver a repetir lo que el pasado no termina de enseñar como fracaso? Pero hay una frase y es, ok, tienen que haber cambios, pero tienen que ser duraderos y para eso se necesita consenso. Si no, vuelven las 14 toneladas de piedra. Yo te diría que las 14 toneladas de piedra van a volver en la medida en que ese pasado rígido, orgánico, inamovible, no tenga porvenir político. Tenemos que aprender a enfrentar con la ley la violencia, porque si la violencia vuelve, está claro que está fuera del sistema. Y tenemos una alternativa conviviendo con quienes están fuera del sistema, no la tenemos. Los que están fuera del sistema tendrán que atenerse a la ley. No es la ley la expresión del que gobierne si es una fuerza no peronista. La ley es la expresión del sistema político. Santiago, uno de los capítulos de tu libro es la impaciencia. Vos vas revisando estados del alma, vamos a ponernos poéticos, aunque hablemos de política. Y estas elecciones están mostrando en Córdoba un ausentismo muy grande a las urnas, en otras provincias también. No genera tanto entusiasmo. En línea general, no puedo todavía saber qué va a pasar después, pero no invitan a la gente a salir tanto como en otras elecciones. ¿Qué te pasa vos con el tema de la esperanza, recrear la esperanza, el futuro? Mira, yo parto de una creencia, y por lo tanto discutible, que es la siguiente: sin partidos políticos no hay democracia republicana. Por lo tanto, sean muchos o pocos los que estén decididos a votar, el sistema se sostiene en quienes voten.
Ahora, hay un enorme desencanto con la política porque la llamada democracia republicana, hasta hoy, en 40 años de democracia, no ha logrado resolver cuestiones fundamentales. Por lo tanto, la transición del autoritarismo a la democracia no está cumplida en la Argentina. Y por lo tanto, el sistema todavía no es capaz de persuadir mayoritariamente a la gente. La gente que no cree en la política tiene porvenir. Yo creo que no, que tenemos que correr el riesgo de mejorar la política desde adentro del sistema, porque desde afuera el único camino que queda como alternativa a la violencia es la prescindencia de toda organización nacional. Quiero pedirte que te quedes, vamos a hacer una tanda y seguimos charlando, ¿dale? ¿Cómo no? Tanda, por favor. Muy bien, seguimos charlando con Santiago Kovadlov. ¿Qué errores, si le tocara gobernar a nivel ideológico, consistencia grupal, etcétera, debería tener Juntos por el Cambio en diferencia con Cambiemos? ¿Cuál sería una versión mejorada, te parece a vos? No sobre lo técnico, económico, en lo general, ideas, valores, yo creo que un desafío identidad. muy grande es terminar con la ilusión de la alegría generada por un triunfo. En primer término, aceptar que estamos de duelo. Ese es un país destrozado. Ninguna victoria electoral puede significar que estamos delante de un panorama diáfano y próspero. Hay que tener la sobriedad de aceptar que una victoria electoral por parte de Juntos por el Cambio exige en primer término diagnosticar debidamente el esfuerzo que va a haber que hacer, porque afianzar la democracia republicana en el marco de la destrucción en que vivimos requiere tiempo. ¿Y quién puede pedirle tiempo a aquellos que padecen hambre, falta de trabajo, desorientación, escepticismo? Esa gestión extraordinaria que es ética y que tiene que nacer de la persuasión que tenga un líder para mostrar que está identificado con el sufrimiento y no con su autoestima. Esa es una hazaña política a la que va a estar enfrentado el próximo gobierno si no incurre en el error del triunfalismo. Aquí el que gane no vence. El que gane tiene que ponerse a trabajar para ver si el riesgo que vamos a correr tiene porvenir o no, si el esfuerzo que vamos a hacer implica un porvenir o no. No estamos ante un, diría yo, torneo electoral dentro de un sistema sólido. El sistema también está despedazado y por lo tanto tenemos que entender que la tarea es de reconstrucción. Y si no es de reconstrucción va a ser mentira, demagógica, reiterativa en la indiferencia hacia el dolor. Bien, vos entonces planteas un discurso que sea realista, pero si es demasiado pesimista, plantearon en algún momento, por ejemplo, no sé, recuerdo a Miguel Ángel Pichetto, decía, no podemos vender sangre, sudor y lágrimas, porque no podemos armar una campaña diciendo que lo que viene va a ser así, porque ¿quién te va a votar? Es decir, como se va a necesitar la dosis justa de optimismo y realismo. Lo que vos llamás optimismo para mí tiene que ver con esto. Hay algunas personas en el campo político que expresen algún grado de proximidad significativa entre ética y política. Esto me parece primordial. Yo no creo que la ética y la política puedan ser sinónimos absolutos, pero sí que pueden estar más o menos cerca. Y a mí me parece que en Juntos por el Cambio hay líderes que no renuncian a la ética y están dispuestos a correr el riesgo de ser derrotadas, pero no el de perder la dimensión de la ética. Para mí, Patricia Bullrich es eso. Yo creo en eso. Ahora, ¿por qué lo creo? Porque lo ha demostrado a través de sus gestiones políticas y no porque lo prometa. A mí no me gustan las promesas que vienen de los políticos sin experiencia que les den aval. Sí, pero respecto a esto que te preguntaba Diego, ¿no? Sobre la campaña optimista. Vos tenés un candidato, el más disruptivo que apareció ahora, que es Javier Milei, que dice dolarización, basta con los piquetes, todas soluciones mágicas. Escuela de voucher. No, bueno, él te diría que se puede. Él Seamos diría que justos, se puede. repitamos lo que él dice. Bueno, él dice eso. Lo tiene el plan. Digo, pero también entendemos algo de política. Hace tiempo que vivimos en este país, sabemos que gran parte de lo que dicen es
poco practicable. De hecho, Victoria Villarroel, su candidata a vicepresidenta, yo la he entrevistado en la radio, algunos candidatos a diputados te dicen, bueno, pero eso es para más adelante, no, ahora hay otras urgencias. Van lavando un poquito, se van metiendo en la realidad. Pero bueno, vende optimismo. Y a lo mejor es eso lo que la gente quiere escuchar. Está cansada la gente de que le pidan esfuerzo. Yo no creo que él venda optimismo, él vende redención. Él parte de la idea de que es preciso terminar con todo para que el hombre nuevo reaparezca o aparezca por primera vez. El que no esté contaminado por la historia política del país. El que no pertenezca a la tradición partidaria de este país. Un hombre que está a salvo de la política es el que le va a dar a la política un porvenir. Yo ese planteo creo que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque está depositado en la fe en un líder que no tiene evidencias, no las brinda de que esto sea realizable. Lo único que brinda es una promesa. Eso no es optimismo, es astucia. Bien, finalmente quiero pedirle a Lucía Salinas que muestre el libro a cámara. Ahí está. Este es el último libro de Santiago Kovadlov, a quien le agradecemos mucho por haber venido hoy. Gracias Santiago, a ustedes, gracias por la pregunta y porque no es conveniente tener respuestas para todo por ahora. Pero hay que bancarse no tener respuestas. Nada como en el vacío, no. Tanda, por favor. Y avanzamos en este domingo. Daniel Santa Cruz. La vida política de Lilita Carrió. ¿Va al Parlasur? Va al Parlasur. Pasa que el viernes hubo una reunión muy importante entre Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Elisa Carrió, donde le pidieron a Elisa Carrió que su nombre tiene que estar en la sábana. Ella se bajó hace pocas horas de su candidatura a presidente. Entonces, el único lugar donde podía estar era como primera candidata al Parlasur. Hoy Lilita Carrió anunció que va a trabajar en Parlasur, pero que va a donar posiblemente al Garraham o al Hospital de Niños sus ingresos, su dieta, lo que cobren a través como honorarios por diputada de ese organismo internacional. Algo que Carrió se apresura en aclarar porque ella fue muy crítica, junto con Mariana Zubik, de cómo era la conformación de Parlasur. Bien, de modo que va a estar, pero va a donar sus ingresos al Hospital de Niños. Lucía Salinas, números de Formosa. Sí, con casi el 19% de las mesas escrutadas, obviamente se impone Gildo Infran parejo, con el 73%, parejo, dice Manu Jove, con el 73% de los votos, lejos, muy lejos, con el 15%, la Confederación del Frente Amplio Formoseño y Libertad, Trabajo y Progreso con el 11,8% de los votos. No superaron ni el 19% de las mesas ya contabilizadas, pero no hay sorpresas en la tierra de Gildo Infran, 73% hasta ahora para el gobernador que va por su 8º mandato. Bien, Manu Jove. Sigue todo muy parejo. En Córdoba ya se superó el 50%, creo que el 55% de las mesas escrutadas. La diferencia ahora a favor de Yarlora es de un punto en términos concretos, en términos de votos, son cerca de 30.000 votos. 20.000 votos, para ser más precisos, pero bueno, es una elección de paridad total y bicoalicional. Esto que veníamos planteando, son dos fuerzas. Hoy, en este instante, por arriba Yarlora, si querés, ahí repasamos el resto de los números. Y el último que ves con ese 2,29% es el representante del oficialismo nacional, Diego. Es la peor elección del kirchnerismo en Córdoba, ¿no? Que se tenga recuerdo. Sí, con Alessandri, efectivamente. Bueno, recordemos que viene de no haber presentado un candidato que represente, si querés, esos ideales en las últimas elecciones, pero este es el número más complejo. Siempre le fue muy adverso al kirchnerismo. Exactamente, por debajo de... Especialmente esta elección. El candidato libertario y de un partido digamos, provincial, un partido que se limita a Córdoba, que vemos también ahí en imagen. Está Gonzalo Asís en Córdoba, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Diego? De vuelta, actualizo último dato, 67,39% de las mesas escrutadas, 42,46 Yarlora, 40,9 el candidato Luis Juez por Juntos por Córdoba. Dato que me parece muy interesante, que no es menor, el voto en blanco, 420. Es el tercero, otra vez. Ojo con eso. Claro. Estamos en una provincia que siempre tuvo índices de participación superiores al 75%, del 83 en adelante, Angelós, Mestre, De la Sota, Schiaretti, siempre mucha gente viniendo a votar. Hoy 65-67% de participación, muy bajo para Córdoba. Gonzalo, repetí. Muy alto, repito. Promedio de asistencia a las urnas en Córdoba versus lo actual. Sí. Repetí esos números.
75%, más o menos. Hubo años de 81, 82%. Cuando vino la democracia, 83, hubo 88% de participación. Vamos a poner un promedio de 75, 77%. Hoy 67%. Comparativamente, Diego, para una provincia siempre tan política, tan politizada, es un número muy bajo. Es muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y el voto en blanco es la cuarta fuerza, lo que estaban mencionando. Tercera fuerza. Déjame decirte, no, la tercera. Sí, 4,20. 4,20 tercera fuerza. Así que increíble los números en Córdoba. Bien. Palo a palo la elección. Mirá, yo le voy a contar algo de pasillo para terminar. Acá se conforman con quedar 3/5 puntos arriba, Bien. Con lo cual va a ser palo a palo hasta el final en esta provincia tan importante. Gonzalo, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo. Ahora sigan con la continuidad informativa de TN. Hasta mañana.